En la noche más fría de diciembre, una madre sin hogar irrumpió en una mansión abandonada para salvar la vida de su hija, y escondidos en el ático, encontró 255 millones de dólares que lo cambiarían todo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia real, asegúrate de darle al botón de suscribirse, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La nieve caía en densas y pesadas cortinas sobre el puerto de montaña, convirtiendo el mundo en una neblina blanca y gris. Dentro de un Honda Civic destartalado, con el parabrisas agrietado y la calefacción averiada, Maya Rodríguez agarraba el volante con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. En el asiento trasero, envuelta en todas las mantas que tenían, su hija Sophie, de 8 años, apretaba la cara contra la ventana empañada. «Mamá», susurró Sophie, con el aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. «Ya no siento los dedos de los pies». El corazón de Maya se partió un poco más. Miró el indicador de combustible, que estaba justo por encima de vacío, y el indicador de temperatura, que marcaba 12-13 C. Llevaban 43 días viviendo en ese coche. 43 días desde el desahucio. 43 días desde que todo se vino abajo. Y ahora, el 23 de diciembre, a solo 2 días de Navidad, estaban atrapadas en una tormenta de nieve, en una carretera de montaña sin ningún sitio a donde ir. «Lo sé, cariño», dijo Maya, con una voz más firme de lo que se sentía. «Pronto encontraremos un lugar cálido, te lo prometo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. El refugio para personas sin hogar en Pine Ridge estaba a 3 horas bajando la montaña, y nunca lo conseguirían con esta tormenta. El coche ya resbalaba por la carretera helada, y la visibilidad se había reducido a unos 3 metros. Había tomado esa ruta porque se suponía que era un atajo para llegar a la casa de su hermana en Copperfield, pero ahora se daba cuenta del terrible error que había cometido. El coche temblaba mientras el viento lo azotaba. Maya había trabajado como enfermera durante 7 años antes de que el hospital redujera su plantilla. Luego llegaron las facturas médicas de la neumonía de Sophie el invierno pasado. Después, los pagos de alquiler atrasados. Luego, la notificación judicial. Después, cambiaron las cerraduras de la puerta de su apartamento mientras estaban en la biblioteca. Todo se había desmoronado tan rápido, como si tiraran de un solo hilo y vieran cómo se deshacía todo el tapiz. Había vendido todo lo que tenían, excepto lo que cabía en el coche. Las joyas de su madre habían desaparecido. La televisión desapareció. Incluso la bicicleta de Sophie, la que tenía cintas moradas y una cesta con forma de flor, acabó en una tienda de porno por $83 y duró menos de una semana. Maya había solicitado 62 trabajos solo en el último mes. 62 rechazos o ninguna respuesta. Ser una persona sin hogar lo hacía todo más difícil. No tener dirección significaba que no le devolvían las llamadas. No tener un plan de telefonía significaba perder oportunidades. No poder ducharse significaba presentarse a las entrevistas con un aspecto que delataba su desesperación. La verdad era que Maya había estado a un sueldo del desastre durante años, incluso cuando las cosas parecían estables. Después de que el padre de Sophie se marchara cuando ella solo tenía 2 años, Mia se había encargado de todo sola. El alquiler, los servicios públicos, la guardería, la compra, el pago del coche. Había trabajado turnos dobles en el hospital, había hecho horas extra, había aceptado todas las oportunidades de hacer horas extra. Había construido lo que creía que era una vida segura sobre una base de agotamiento y determinación, pero las bases se agrietan, y cuando lo hacen, todo lo que se ha construido sobre ellas se derrumba. «Mamá, mira». La voz de Sophie interrumpió la espiral de pensamientos de Mia. A través de la nieve que se arremolinaba, apenas visible entre los árboles, se veía un contorno difuso, una estructura grande y oscura, alejada de la carretera, detrás de una pared de pinos cubiertos de nieve. Maya pisó el freno instintivamente, y el coche se deslizó otros 4-5 metros antes de detenerse. Entrecerró los ojos para mirar a través del parabrisas, limpiando el vaho con la manga. Definitivamente había algo allí. Un edificio lo suficientemente grande como para ser una casa, tal vez incluso un pequeño hotel. «¿Hay alguien en casa?», preguntó Sophie, con una voz llena de una esperanza que Maya no había oído en semanas. «No lo sé, cariño. Déjame mirar». Maya apartó el coche todo lo que se atrevió de la carretera, aunque con esta tormenta apenas importaba. Nadie más estaba tan loco como para estar aquí fuera. Cogió su teléfono y comprobó la batería. 11%. Sin señal. Encendió la linterna de todos modos. «Quédate aquí y no te quites las mantas», le indicó Maya. «Solo voy a ver si hay alguien ahí». «No». Sophie extendió la mano y agarró el abrigo de Mia. «No me dejes sola». El miedo en la voz de su hija era suficiente.
Maya ya había dejado sola a Sophie demasiadas veces, sentada en el coche fuera de las entrevistas de trabajo, fuera de la biblioteca donde cargaban los teléfonos, fuera de los baños de las gasolineras donde se lavaban en los lavabos. Cada vez que regresaba, encontraba a Sophie con la misma expresión aterrorizada, convencida de que su madre podría no volver, igual que su padre no había vuelto. Está bien, cariño. Vamos juntas. Ponte el abrigo y el gorro. Salieron a la ventisca, y el frío las golpeó como un golpe físico. Maya inmediatamente acercó a Sophie a ella, protegiéndola lo mejor que pudo mientras caminaban con dificultad por la nieve, que ya les llegaba a los tobillos y se hacía más profunda por momentos. El haz de luz de la linterna atravesaba la oscuridad, iluminando los copos de nieve que giraban en el aire y parecían estrellas cayendo del cielo. El camino de entrada, si se le podía llamar así, estaba completamente cubierto de maleza y enterrado bajo la nieve. Las ramas les azotaban la cara mientras se abrían paso entre los árboles. Sophie tropezó y Maya la cogió, la levantó y la llevó en brazos el resto del camino, a pesar de que sus brazos gritaban de dolor y sus pulmones ardían por el frío. Y entonces se encontraron frente a ella, una cabaña, no una casa, sino una auténtica cabaña de montaña, de las que se ven en las revistas sobre escapadas de invierno de lujo. 3 pisos de madera oscura y piedra con un enorme porche que rodeaba la parte delantera, altas ventanas que no reflejaban más que oscuridad, y una chimenea de piedra que se elevaba como un centinela hacia el cielo negro de la tormenta. La nieve se había acumulado en las paredes y en el tejado, intacta salvo por el viento. La linterna de Mia barrió la parte delantera. No había luces, ni humo en la chimenea, ni coches, ni huellas, ni ningún signo de vida. ¿Está abandonada?, susurró Sophie. Quizás, dijo Maya, aunque algo en su interior le decía que sí. El lugar transmitía esa sensación, ese vacío hueco de un lugar olvidado por el tiempo. Subió los escalones del porche, probando cada uno con cuidado. La madera era sólida bajo la nieve. Se acercó a la puerta principal, una enorme puerta de roble macizo con tiradores de hierro forjado con forma de piñas. Llamó de todos modos. 3 golpes secos que resonaron en el silencio. Nada. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. «Hola, ¿hay alguien aquí? Necesitamos ayuda». Solo el viento respondió, aullando a través de los aleros como un animal herido. Maya probó el tirador, cerrada con llave. Caminó a lo largo del porche, probando las ventanas, todas cerradas. Sophie la seguía de cerca, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. «Mamá, tengo mucho frío». Maya miró a su hija. La miró de verdad. Los labios de Sophie habían adquirido un tono azulado. Su rostro estaba pálido, casi gris. Sus ojos estaban vidriosos. Maya reconoció los síntomas. Los había visto demasiadas veces en urgencia. La hipotermia no esperaba. A la hipotermia no le importaba lo que estaba bien o mal, lo que era legal o ilegal. La hipotermia mataba. Tomó una decisión en menos de un segundo. «Cierra los ojos, cariño». Maya cogió una silla cubierta de nieve del porche. La levantó, y con todas las fuerzas que le quedaban, la lanzó contra la ventana junto a la puerta principal. El cristal se rompió, con un ruido que parecía imposiblemente fuerte, en medio de la tormenta. Utilizó la pata de la silla para quitar los restos de cristales, y a continuación, se asomó con cuidado y abrió la ventana desde dentro. «Vamos a entrar», dijo Maya, empujando la ventana para abrirla. «Solo por esta noche, solo hasta que pase la tormenta». Ella entró primero, y la luz de su linterna reveló una gran entrada con suelos de madera y una lámpara de araña cubierta de polvo. Luego se asomó por la ventana y tiró de Sophie hacia adentro, abrazándola y sosteniéndola con fuerza. Se quedaron allí un momento en la oscuridad, ambas goteando nieve derretida sobre el suelo, ambas respirando con dificultad. Maya barrió lentamente con la linterna, observando el entorno. La entrada daba a una enorme sala con techos abovedados y vigas de madera a la vista. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, lo suficientemente alta como para estar de pie dentro, con leños apilados cuidadosamente a su lado, como si alguien hubiera estado a punto de encender el fuego y luego simplemente se hubiera marchado. Los muebles estaban dispuestos en grupos, sofás de cuero, sillones orejeros, mesas de centro hechas de lo que parecía madera recuperada de un granero. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Pero debajo de todo eso, se veía que era caro, bien hecho, conservado. «Mamá, es como un castillo», susurró Sophie. «Más bien como una cabaña muy bonita», corrigió Maya, pero su hija no se equivocaba. Aquel lugar era extraordinario. Se adentró en la casa. Sophie le agarraba la mano con fuerza. El haz de luz de la linterna revelaba más detalles. Fotografías enmarcadas en las paredes, que mostraban paisajes montañosos y fauna silvestre, estanterías llenas de libros de tapa dura,
una mesa de comedor con capacidad para 12 personas. En la cocina encontró una enorme encimera de piedra, electrodomésticos de calidad profesional y ollas de cobre colgadas de un estante en el techo. Maya probó un interruptor de la luz, pero no funcionaba. Probó el grifo, se oyó un gemido de las tuberías y luego nada. Probablemente la luz y el agua llevaban años cortadas, a juzgar por el polvo. Pero en un rincón de la cocina encontró algo que le hizo saltar el corazón. Una cocina de gas, y junto a ella bombonas de propano. Giró una de las válvulas y oyó el silbido del gas, y rápidamente la cerró. Tenían combustible. Sophie, quédate aquí un momento. De acuerdo. Maya corrió de vuelta al salón y examinó la chimenea más de cerca. La chimenea estaba abierta. La chimenea parecía despejada cuando la iluminó con su linterna. Y esos troncos estaban secos, perfectamente curados, esperando. Encontró cerillas en un cajón de la cocina, junto con periódicos viejos y leña ya preparada. Quienquiera que hubiera vivido allí había dejado todo listo para su regreso, un regreso que aparentemente nunca se produjo. En 10 minutos, Maya tenía un fuego crepitando en la chimenea. El calor le golpeó la cara como una bendición, como una gracia, como todo lo bueno que había olvidado que existía en el mundo. Acercó a Sophie a las llamas, le quitó el abrigo y los zapatos mojados y la envolvió en una manta que había encontrado sobre uno de los sofás. ¿Mejor?, preguntó Maya. Sophie asintió con la cabeza y ya estaba recuperando el color en las mejillas. Sus temblores comenzaron a disminuir. Miró fijamente las llamas como si estuviera viendo cómo se producía un milagro. Maya se permitió un momento para simplemente respirar. Estaban dentro, estaban calientes, estaban a salvo, al menos por ahora. Las implicaciones morales de entrar en la casa de alguien, las consecuencias legales, el miedo a lo que traería el mañana, todo eso podía esperar. Esa noche, su hija dormiría en otro lugar que no fuera un coche. Esa noche, estarían calentitas. Exploró más la casa mientras Sophie se sentaba junto al fuego. Arriba, encontró 5 dormitorios, cada uno amueblado con pesadas camas de madera, cubiertas con gruesas colchas y edredones de plumas. El dormitorio principal tenía un cuarto de baño con una bañera con patas y una ducha con suelo de piedra de río, incluso sin agua corriente. Solo verlo hizo que Maya sintiera nostalgia por algo tan simple como una ducha caliente, algo que no había tenido en más de un. En uno de los dormitorios, claramente una habitación infantil por los peluches y los libros infantiles, encontró algo que la dejó helada. En la mesita de noche había una fotografía enmarcada, una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño, de unos 6 o 7 años. Estaban de pie en el porche de esta misma cabaña, todos sonriendo, el niño sosteniendo un pez que claramente acababa de pescar. La foto tenía la fecha escrita en la parte posterior con una letra cuidada. Verano de 2006. Maya hizo los cálculos. Eso había sido hacía 19 años. ¿Qué le había pasado a esta familia? ¿Por qué lo habían dejado todo atrás? ¿Por qué nadie había vuelto? Siguió buscando, no fisgoneando exactamente, sino tratando de entender. En el armario del dormitorio principal, encontró ropa de hombre y de mujer todavía colgada ordenadamente. Marcas caras, materiales de calidad. En los cajones de la cómoda, jerseys y vaqueros doblados. En el lavabo del baño, los artículos de aseo seguían colocados como si sus dueños fueran a volver en cualquier momento. Era inquietante. No daba miedo exactamente, pero sí una profunda sensación de. No era una casa que hubiera sido vaciada y abandonada. Era una casa que había sido abandonada en plena madurez, como si todos hubieran desaparecido un día y nunca hubieran vuelto. Abrió un cajón de la mesita de noche del dormitorio principal y encontró más pistas. Un reloj de hombre que seguía funcionando de alguna manera después de todos estos años. Gafas de lectura. Un marcapáginas clavado en una novela a medio leer. En el lado de la mujer, un diario con entradas fechadas en 2005 y 2006. Maya no lo leyó. No se atrevió a invadir esa privacidad, pero se fijó en la letra, pulcra, deliberada, la escritura de alguien organizado y meticuloso. En la habitación del niño, encontró más pruebas de una vida interrumpida. Juguetes ordenados en estanterías, una mochila colgada de un gancho, todavía llena de lo que parecían ser útiles escolares. Un calendario en la pared mostraba diciembre de 2006, con varias fechas marcadas con un círculo. La Navidad estaba marcada con una estrella, y las palabras, viaje familiar a casa de la abuela. Tenían previsto marcharse por Navidad, pero algo había sucedido, algo que hizo que nunca volvieran. El instinto de enfermera de Maya se activó. La parte de ella entrenada para buscar patrones, diagnosticar, comprender. No se trataba de un abandono gradual. Era algo repentino, urgente. El tipo de partida que ocurre cuando recibes una llamada telefónica en mitad de la noche que lo cambia todo. Pensó en su propia vida.
en cómo había tenido exactamente 4 horas entre recibir la notificación de desahucio y encontrar la puerta de su apartamento cerrada con candado, en cómo había cogido lo que podía llevar y había dejado todo lo demás atrás, cómo el elefante de peluche de Sophie, con el que había dormido desde que era un bebé, probablemente seguía sentado en su cama, en un apartamento ahora ocupado por extraños. Quizás la familia de la fotografía había experimentado su propio tipo de emergencia. Quizás habían tenido la intención de regresar, y algo se lo había impedido: la muerte, la distancia, el divorcio. La vida tenía una forma de separar a las personas de los lugares que amaban. En el pasillo, se fijó en algo que antes se le había pasado por alto. Una escalera plegable que conducía al ático. Estuvo a punto de dejarla en paz, pero la curiosidad pudo más. Tiró de la cuerda y la escalera descendió con un chirrido de bisagras viejas. El ático era más pequeño de lo que esperaba, más un trastero que una habitación. Su linterna reveló cajas apiladas ordenadamente contra las paredes, muebles viejos cubiertos con sábanas, y en el rincón más alejado, casi oculto detrás de una pila de maletas, algo que le cortó la respiración. Una caja fuerte, no pequeña, sino una enorme caja fuerte de suelo, de unos 1,20 m de alto y 90 cm de ancho, de color verde oscuro con un dial dorado en la parte delantera. Parecía antigua, seria, como algo sacado de la cámara acorazada de un banco. Maya la miró fijamente durante un largo rato. No intentó abrirla, ni siquiera la tocó, pero no podía dejar de preguntarse qué habría dentro. Dinero, documentos, reliquias familiares, secretos. Examinó las cajas cercanas, con cuidado de no alterar nada. Una tenía la etiqueta Registros Fiscales de 1998 a 2004. Otra decía Expedientes Médicos. Una tercera, Pólizas de seguro. Eran los papeles de una vida bien organizada, el tipo de documentación que guardaban los adultos responsables, lo que hacía que el abandono resultara aún más extraño. Las personas que llevaban registros fiscales meticulosos no abandonaban todo sin más. Bajó por la escalera y volvió junto a Sophie, que se había acurrucado en el sofá más cercano a la chimenea, con los ojos ya cerrados por el cansancio. «Mamá, ¿podemos quedarnos aquí?», preguntó Sophie somnolienta. Solo por un tiempo. Maya acarició el cabello de su hija. «Tan suave, tan fino, solo hasta que pase la tormenta, cariño. Luego tendremos que irnos». Pero incluso mientras lo decía, una pequeña y traicionera parte de ella susurró: «¿Y si no lo hiciéramos? ¿Y si pudiéramos quedarnos?». Apartó ese pensamiento. Aquello no era su hogar. Aquello era allanamiento de morada. Aquello era una intrusión, pero también era supervivencia. Y esa noche, lo único que importaba era sobrevivir. Maya encontró más mantas en el armario de la ropa blanca del piso de arriba, todas con un ligero aroma a lavanda y cedro. Alguien había colocado bolsitas entre los pliegues, otra señal de que era una casa querida y cuidada. Hizo un nido en el suelo frente a la chimenea, extendiendo mantas y almohadas hasta que quedó casi acogedor. Ella y Sophie se acostaron juntas, envueltas en calor por primera vez en más de un mes. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el fuego crepitaba. Sophie se durmió casi de inmediato. Su respiración se estabilizó y su pequeña mano se acurrucó contra el pecho de Mia. Mia miró fijamente al techo, a las sombras danzantes proyectadas por la luz del fuego, y sintió que las lágrimas le resbalaban por las sienes hasta el cabello. Había fracasado en tantas cosas. No había podido conservar su apartamento, no había podido conservar su trabajo, no había podido mantener a Sophie en la escuela, en su propia cama, en una vida normal, pero esa noche había mantenido viva a su hija. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Pensó en los 43 días que habían estado sin hogar, las noches en las que había mentido a Sophie, diciéndole que estaban viviendo una aventura, acampando como pioneros, las mañanas en las que se habían despertado con escarcha en las ventanas del coche, el día en que Sophie había llorado porque echaba de menos su cama, sus juguetes, su vida normal, y Maya también había llorado, pero esperó a que Sophie se durmiera para que su hija no la viera. Pensó en el momento en que se dio cuenta de que no podrían pasar otro invierno en el coche. El momento en que decidió conducir hasta la casa de su hermana en Copper Falls, a pesar de que no se habían hablado en 2 años, a pesar de que el orgullo de Mia había construido un muro entre ellas, la desesperación tenía una forma de derribar el orgullo. El fuego ardía lentamente. Mia echó otro leño, y luego otro. Decidida a mantenerlo encendido toda la noche, pensó en la familia de la fotografía. Se preguntó dónde estarían ahora, si sabrían que su hermosa cabaña estaba vacía y olvidada en las montañas, esperando a que alguien regresara. Pensó en la caja fuerte del ático. ¿Qué tipo de persona deja atrás una caja fuerte? ¿Qué puede ser tan importante como para guardarlo bajo llave, pero no lo suficientemente importante como para llevárselo cuando te vas?
La pregunta le daba vueltas en la cabeza como buitres, pero el cansancio podía más. Se le cerraban los ojos. El calor, el agotamiento de 43 días viviendo con adrenalina y miedo, el alivio de estar en un lugar protegido, todo eso la invadió de golpe. Intentó luchar contra ello, intentó mantenerse alerta, pero su cuerpo tenía otros planes. Justo antes de que el sueño la venciera por completo, oyó a Sophie murmurar algo en sueños. Mia se inclinó hacia ella. «Gracias por el castillo, mamá», susurró Sophie. Las lágrimas de Maya brotaron con más fuerza, silenciosas y calientes. Besó la frente de Sophie y la abrazó con fuerza. «De nada, cariño», le susurró. «De nada». Afuera, la nieve seguía cayendo, enterrando su coche, cubriendo sus huellas, borrando cualquier prueba de que hubieran estado en esa carretera de montaña. La tormenta no daba señales de amainar. Los informes meteorológicos, si Mia hubiera podido acceder a ellos, pronosticaban 3 días más de fuertes nevadas. Estaban atrapadas allí, al menos temporalmente. Dentro, madre e hija dormían frente a la chimenea en la casa de un desconocido, sin hogar, pero no sin esperanza, perdidas, pero de alguna manera encontradas. La cabaña las acogía con ternura. Sus paredes bloqueaban el viento, su chimenea proporcionaba calor y sus gruesas colchas ofrecían comodidad. Ninguna de las dos sabía que esa cabaña abandonada guardaba secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Ninguna de las dos sabía que había 255 millones de dólares guardados en la caja fuerte del ático, justo encima de sus cabezas. Ninguna de las dos sabía que al día siguiente todo sería diferente. Por ahora, simplemente dormían juntos, calientes y a salvo. Y a veces, en los momentos más oscuros de la vida, eso es más que suficiente. A veces lo es todo. El fuego crepitaba y chisporroteaba, lanzando chispas por la chimenea hacia la oscura noche tormentosa. La nieve seguía acumulándose contra las ventanas, creando un capullo de silencio blanco alrededor de la cabaña. Y en ese silencio, en ese calor, en ese santuario inesperado, dos almas que habían estado vagando finalmente descansaban. El mañana traería nuevas preguntas, nuevos descubrimientos, nuevas decisiones que pondrían a prueba todo lo que Maya creía sobre el bien y el mal, sobre la supervivencia y la moralidad, sobre lo que significa encontrar algo que no sabías que estabas buscando. Pero esa noche tenían fuego y refugio, y se tenían el uno al otro. Y para dos personas que no tenían nada, eso era un milagro en sí mismo. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la cabaña, pálida y fría. Maya se despertó con el sonido del silencio, ese tipo de silencio profundo que solo se produce después de una fuerte nevada. Por un momento, no recordó dónde estaba. Entonces sintió el calor del fuego que aún crepitaba a su lado. Vio a Sophie acurrucada bajo 3 edredones, y todo volvió a su mente. Habían entrado en la casa de alguien. Estaban invadiendo propiedad privada, y, a la clara luz del día, el peso de lo que había hecho presionaba el pecho de Ma como una piedra. Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a Sophie, y se acercó a la ventana más cercana. Lo que vio le cortó la respiración. La nieve se había acumulado al menos 1 metro de altura contra el albergue, transformando el paisaje en un mundo extraño y blanco. Los árboles se inclinaban bajo el peso, con las ramas pesadas y caídas. La carretera, si es que aún estaba allí bajo toda esa nieve, era completamente invisible, y a lo lejos, a través de los huecos entre los árboles, podía ver su Honda Civic enterrado hasta las ventanillas. No se irían hoy, quizás tampoco mañana. Maya apoyó la frente contra el frío cristal. Debería sentir pánico, debería estar haciendo planes para desenterrar el coche, llegar a la ciudad y buscar ayuda. Pero, en cambio, sintió algo inesperado. Alivio. Por primera vez en 43 días, no tenía que pensar dónde dormirían esa noche. No tenía que contar los centavos para comprar café y donas rancias en la gasolinera. No tenía que fingir que todo estaba bien, mientras su hija temblaba en el coche. Miró a Sophie, que seguía durmiendo plácidamente, y tomó una decisión. Se quedarían hasta que pasara la tormenta, y mientras estuvieran allí, intentaría comprender ese lugar, averiguar quién lo había abandonado y por qué. La casa tenía un aspecto diferente a la luz del día, menos inquietante, más triste. Las motas de polvo bailaban en el sol de la mañana, que se colaba por las ventanas. Los muebles, que parecían casi fantasmales a la luz de la linterna, ahora se revelaban simplemente viejos y bien hechos. Las fotografías de las paredes mostraban una vida llena de aventuras al aire libre, rutas de senderismo, excursiones de pesca y puestas de sol en la montaña. Maya recorrió las habitaciones lentamente, esta vez mirando con atención. En la gran sala, encontró una pila de correo en una mesita auxiliar. La mayor parte era basura, folletos de supermercados y ofertas de tarjetas de crédito. Pero debajo encontró varios sobres dirigidos a alguien llamado
Richard y Catherine Thornton. Los matasellos eran de finales de 2006. Richard y Catherine, la pareja de la fotografía de arriba. Dejó el correo a un lado y siguió explorando. En el comedor, la mesa estaba puesta para una comida que nunca tuvo lugar. Los manteles individuales estaban colocados, las servilletas dobladas y en el centro había un centro de mesa con flores secas que hacía tiempo que habían perdido su color. Alguien esperaba sentarse a cenar, alguien que nunca lo hizo. La cocina reveló más cosas. En el frigorífico, ya muerto y caliente, encontró los restos momificados de lo que podrían haber sido verduras. En la despensa, las latas se alineaban en las estanterías. Sopa, alubias, tomates. Maya comprobó las fechas de caducidad. La mayoría eran de 2005 o 2006, pero la comida enlatada duraba años. Al menos no pasarían hambre. Encontró un abrelatas en un cajón y se dispuso a preparar el desayuno. La cocina de gas se encendió fácilmente y pronto tenía una olla de frijoles calentándose. No era mucho, pero era comida caliente, y eso era más de lo que habían tenido en semana. Sophie se despertó con el olor de la comida. Se incorporó lentamente, parpadeando ante la brillante luz de la mañana, mirando a su alrededor confundida antes de recordar dónde estaban. «Mamá, seguimos en el castillo, todavía aquí, cariño», y preparé el desayuno. Comieron sentadas con las piernas cruzadas en el suelo, frente a la chimenea, comiendo frijoles directamente de la olla con cucharas. Sophie no se quejó. Había aprendido a no hacerlo. En cambio, sonrió y dijo, «Este es el mejor desayuno que hemos tenido en mucho tiempo». El corazón de Maya se rompió un poco más. Los estándares de su hija habían bajado tanto que los frijoles enlatados le parecían un festín. Después del desayuno, Sophie quiso explorar. Maya la guió, siguiéndola de cerca mientras recorrían la casa habitación por habitación. En el estudio, encontraron estanterías llenas de libros, novelas de misterio, thrillers, clásicos, libros infantiles. Sophie sacó una copia gastada de «¿Dónde viven los monstruos?» y la abrazó contra su pecho. «¿Puedo leer esto, mamá?» «Por supuesto». En la sala de juegos encontraron una mesa de billar, un tablero de dardos y un armario lleno de juegos de mesa aún envueltos en plástico. Era evidente que esta familia tenía dinero, pero más que eso, tenían planes. Planes para entretener, para recibir invitados, para llenar esta casa de campo de risas y vida. ¿Qué les había detenido? Mientras Sophie se acomodaba en el sofá con su libro, Maya volvió a explorar. Subió las escaleras, esta vez buscando de forma más metódica. En el dormitorio principal abrió el diario que había visto la noche anterior. Sabía que era una invasión de la privacidad, pero necesitaba entender. La primera entrada estaba fechada el 1 de enero de 2005. Año nuevo en la cabaña. Richard encendió una chimenea increíble. Vimos caer la nieve e hicimos promesas sobre el año que comenzaba. Este será nuestro santuario, nuestro refugio del caos de la ciudad, un lugar donde simplemente podemos ser nosotros mismos. Mia pasó más páginas. El diario narraba los fines de semana en la cabaña, las aventuras con su hijo Daniel, los planes de renovación y mejora. La letra de Catherine era elegante, sus palabras reflexivas. Escribía sobre encontrar la paz en las montañas, sobre enseñar a Daniel a pescar, sobre largas conversaciones con Richard en el porche mientras veían llegar las tormentas. Las entradas se hicieron menos frecuentes a medida que pasaban los meses. A finales de 2006, solo quedaban unas pocas. La última entrada tenía fecha del 28 de noviembre de 2006. La madre de Richard llamó. «Ha tenido otro derrame cerebral. Tenemos que ir a Boston inmediatamente. Daniel está devastado porque nos perderemos el Día de Acción de Gracias en la cabaña, pero la familia es lo primero. Volveremos para Navidad. Siempre volvemos». Eso fue todo. La última entrada, sin explicación de lo que pasó después, sin cierre. Solo la promesa de un regreso que nunca llegó. A Mia le temblaban las manos mientras cerraba el diario. Algo había pasado en Boston. Algo que les impidió volver a este lugar que claramente amaban. Siguió buscando, impulsada ahora por la necesidad de entender su historia. En la mesita de noche de Richard, encontró tarjetas de visita que lo identificaban como banquero de inversiones en la ciudad de Nueva York. En la cómoda de Catherine, encontró cartas de una galería de arte de Manhattan en las que se hablaba de una próxima exposición de sus pinturas. Eran ricos, exitosos, cultos y lo habían abandonado todo. En la habitación de Daniel, Mia encontró su mochila y la abrió con cuidado. Dentro había libros de texto de segundo curso, un estuche con su nombre escrito con rotulador y una nota de su profesor con fecha del 20 de noviembre de 2006. Daniel ha sido una alegría este semestre. Su lectura ha mejorado enormemente. Esperamos verle después de las vacaciones de Acción de Gracias. Tampoco volvió nunca a esa escuela. Maya se sentó en la cama de Daniel,
rodeada de los restos de una infancia interrumpida, y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué le había pasado a este niño? ¿A sus padres? ¿Habían muerto? ¿Se habían divorciado? ¿Alguna tragedia los había separado tan completamente que nunca volvieron a reclamar sus pertenencias? Pensó en su propia historia, en lo rápido que podía desmoronarse la vida. Hace 2 años, era enfermera con un sueldo fijo, un apartamento y un coche que funcionaba. Tenía una rutina, una vida que tenía sentido. Sophie estaba en primer grado y traía a casa dibujos que Mia colgaba con orgullo en la nevera. Entonces el hospital anunció recortes, los últimos contratados, los primeros despedidos. El puesto de Mia fue eliminado junto con otros 30. Se apresuró a enviar solicitudes a todas partes, pero los puestos de enfermería escaseaban. Sus ahorros duraron 3 meses, luego 2, y entonces tuvo que elegir entre el alquiler y la comida, entre la electricidad y el seguro del coche. La notificación de desahucio llegó un martes. Lo recordaba porque Sophie acababa de sacar una estrella dorada en su examen de ortografía, y Maya estaba muy orgullosa, muy esperanzada de que quizá las cosas estuvieran cambiando. Entonces llegaron a casa y encontraron la notificación pegada en la puerta. Tenían 7 días para desalojar. Llamó a todo el mundo. Su madre había fallecido hacía años. Su padre se había ido hacía mucho tiempo. Se había vuelto a casar y tenía una nueva familia en la que Maya no tenía cabida. Su hermana Ángela escuchó su súplica de ayuda y luego le dijo: «Te advertí que no vivieras por encima de tus posibilidades. No puedo apoyar tus malas decisiones». ¿Malas decisiones? Como si ser despedida fuera una decisión. Como si querer proporcionar un hogar a tu hija fuera vivir por encima de tus posibilidades. Maya le había suplicado al propietario que le diera más tiempo. Había rogado a los servicios sociales. Había rellenado solicitudes para obtener una vivienda de emergencia. Pero el sistema se movía lentamente y el desahucio se movía rápido. 4 días después del aviso, cambiaron la cerradura. Todo lo que no pudieron llevarse se quedó atrás. Eso fue hace 43 días. Desde entonces, habían estado viviendo en el coche, moviéndose entre aparcamientos, tratando de pasar desapercibidos, tratando de sobrevivir. Y ahora, por pura casualidad, intervención divina o suerte desesperada, habían encontrado este lugar, este santuario abandonado que alguien había dejado atrás. Maya se levantó y se acercó a la ventana. La nieve había dejado de caer, pero el mundo exterior seguía cubierto de blanco. Se preguntó si la familia Thornton habría pensado alguna vez en esta cabaña, si la echaban de menos, si se arrepentían de no haber vuelto. Se preguntó si aún estarían vivos para arrepentirse de algo. Un ruido procedente de la planta baja la sacó de sus pensamientos. Sophie la estaba llamando. «Mamá, ven a ver lo que he encontrado». Maya bajó corriendo y encontró a Sophie delante de una estantería en el salón, sosteniendo algo pequeño y rectangular. «Mira, es como un mapa del tesoro». Era un álbum de fotos, encuadernado en cuero y pesado. Sophie lo tenía abierto en una página que mostraba a la familia Thornton en diferentes etapas de la infancia de Daniel. Fotos de bebé, primeros cumpleaños, vacaciones. Maya se sentó junto a Sophie en el sofá y juntas pasaron las páginas. El álbum contaba una historia de amor y alegría. Catherine, embarazada y radiante. Richard sosteniendo al recién nacido Daniel con una expresión de asombro. Los 3 en la playa, en el parque, en este mismo albergue. Las fotos estaban cuidadosamente fechadas con tinta blanca en las páginas negras. 1998, 1999, 2000, 2001. Una crónica de una familia que crecía, prosperaba y se amaba. «Parecen felices», dijo Sophie en voz baja. «Sí», coincidió Mia. «¿Dónde están ahora?» «No lo sé, cariño, pero creo que algo les hizo marcharse de aquí». Sophie pasó el dedo por una foto de Daniel construyendo un muñeco de nieve, probablemente de su misma edad. «¿Crees que echan de menos estar aquí?» «Seguro que sí». Continuaron hojeando el álbum hasta llegar a las últimas páginas. La última foto mostraba a los 3 en el porche delantero de la cabaña, la misma foto que Mia había encontrado en la habitación de Daniel. Verano de 2006. Parecían bronceados y felices, una familia en paz consigo misma y con el mundo. Maya cerró el álbum con delicadeza y lo devolvió a la estantería. Se sentía como una intrusa, no solo en la casa, sino en la vida privada de estas personas, en sus recuerdos, en su felicidad perdida. Pero también sentía una extraña afinidad con Catherine Thornton. Aquí había otra madre que había intentado construir algo hermoso para su familia, que había amado este lugar como un santuario, que se había visto obligada a dejarlo atrás. La diferencia era que Catherine probablemente se había marchado por una tragedia. Maya se había marchado por motivos económicos, porque el mundo había decidido que no era lo suficientemente valiosa como para mantener su empleo, que no merecía una vivienda estable,
que no merecía la dignidad básica de un hogar para su hija. «Mamá, ¿podemos quedarnos aquí más tiempo?», preguntó Sophie, interrumpiendo los oscuros pensamientos de Mia. «Hace mucho calor, hay libros, y me siento segura». Mia miró el rostro esperanzado de su hija y sintió que se derrumbaba. Sophie se lo merecía. Se merecía el calor, la seguridad, los libros y todas las cosas normales que debería tener una niña de 8 años. Cosas que Maya no podía proporcionarle en un Honda Civic aparcado detrás de una tienda de comestibles. «Podemos quedarnos hasta que desaparezca la nieve», dijo Mia, «pero luego tendremos que irnos». «Vale, esta no es nuestra casa». Sophie asintió, pero no parecía convencida. Ya se había enamorado de este lugar. Maya lo veía en la forma en que tocaba las cosas, con delicadeza, con reverencia, como si fueran preciosas. La forma en que se acurrucaba en la esquina del sofá con su libro, como si ese fuera su lugar. La tarde transcurrió tranquilamente. Maya continuó su exploración mientras Sophie leía. En una oficina en el segundo piso, encontró archivadores llenos de documentos, declaraciones de impuestos que mostraban ingresos sustanciales, carteras de inversión por valor de millones, escrituras de propiedad de este albergue, un apartamento en Manhattan y una casa en los Hampton. Los Thornton no solo eran adinerados, eran ricos. Entonces, ¿por qué lo habían dejado todo atrás? ¿Por qué no habían vendido el albergue, o al menos, habían pedido a alguien que lo vaciara? Maya profundizó en los archivos. Encontró los registros médicos de la madre de Richard, Elizabeth Thornton, múltiples derrames cerebrales, salud en declive. Luego, en una carpeta marcada como documentos inmobiliarios, encontró la respuesta: un certificado de defunción. Elizabeth Thornton había fallecido el 5 de diciembre de 2006 en Boston, Massachusetts, y adjunto a él, otro certificado de defunción. Este le heló la sangre a Mare. Richard Thornton murió el 7 de diciembre de 2006, en Boston, Massachusetts. Causa de la muerte: ataque al corazón, 2 días después de su madre. El hombre de las fotos felices, el padre que enseñó a su hijo a pescar, el marido que encendía el fuego para su mujer, había muerto repentinamente a los 41 años. A Maya le temblaban las manos mientras seguía buscando. Tenía que haber más. ¿Qué había pasado con Catherine? ¿Y con Daniel? Encontró un recorte de periódico del Boston Globe, con fecha del 9 de diciembre de 2006. Banquero de inversiones muere repentinamente. Le sobreviven su esposa y su hijo. El artículo era breve. Richard Thornton, vicepresidente senior de Goldman Sachs, se había desplomado mientras organizaba el funeral de su madre. Le sobrevivían su esposa Catherine y su hijo Daniel, de 7 años, así que habían sobrevivido. Pero ¿por qué no habían vuelto a recoger sus cosas? ¿Por qué dejar esta hermosa cabaña vacía durante 19 años? Mia buscó más respuestas, pero no encontró nada. El rastro documental terminaba en diciembre de 2006. Lo que les había sucedido a Catherine y Daniel tras la muerte de Richard seguía siendo un misterio. Se recostó en la silla de la oficina, abrumada. Esta familia lo había perdido todo en cuestión de días. Una abuela, un marido y un padre, y presumiblemente, cualquier deseo de volver a los recuerdos felices, atrapados en esta cabaña. Maya entendía ese tipo de pérdida. No la muerte, sino la muerte de una vida que habías construido. La muerte de la seguridad, de los planes, de la esperanza. Ella y Catherine Thornton no eran tan diferentes. Ambas eran madres que intentaban proteger a sus hijos de un mundo que de repente se había vuelto inseguro. Se acercaba la noche. Maya bajó las escaleras y encontró a Sophie dormida en el sofá otra vez, con el libro abierto sobre el pecho. Parecía tranquila, con el rostro relajado de una forma que Maya no había visto en semanas. No había arrugas de preocupación en su frente. No había tensión alrededor de su boca. Solo una niña pequeña durmiendo profundamente, segura de que esa noche estaría calentita. Maya avivó el fuego y preparó la cena con más comida enlatada. Cuando Sophie se despertó, comieron juntas a la luz del atardecer, sin hablar mucho, solo disfrutando de estar juntas. Después de cenar, Sophie quiso explorar el ático. «He visto la escalera antes», dijo. «¿Podemos ver qué hay ahí arriba?» Maya dudó, pensando en la caja fuerte, pero Sophie ya estaba subiendo las escaleras. Cuando Maya la alcanzó, Sophie había bajado la escalera y estaba empezando a subir. «¡Espérame!», gritó Mia. El ático parecía diferente con Sophie allí, menos siniestro y más parecido a una aventura. Los ojos de Sophie se abrieron como platos al ver las cajas y los muebles cubiertos. «Es como una sala del tesoro», susurró. «Más bien un trastero», corrigió Mia, pero sonriendo. Sophie empezó a explorar inmediatamente, mirando debajo de las sábanas y abriendo cajas. La mayoría contenían adornos navideños, ropa vieja y juguetes infantiles que probablemente habían sido de Daniels cuando era más pequeño. Entonces Sophie vio la caja fuerte. «Mamá, mira, una caja fuerte de verdad»,
como en las películas. Corrió hacia ella y apoyó las manos sobre el metal verde oscuro. Maya la siguió más despacio, con el corazón empezando a latir con fuerza. ¿Podemos abrirla?, preguntó Sophie. No sabemos la combinación, cariño, pero quizá haya un tesoro dentro. Quizá haya oro, joyas o monedas mágicas. Maya sonrió a pesar suyo. No creo que haya monedas mágicas. Pero Sophie ya estaba examinando la caja fuerte con atención, pasando sus pequeños dedos por el dial de combinación. Hay números, del 0 al 99. Solo tenemos que encontrar los correctos. Eso podría llevarnos una eternidad, dijo Mia. O tal vez dejaron una pista. Sophie se dio la vuelta y comenzó a registrar las cajas cercanas con renovada energía. Mia estaba a punto de detenerla cuando Sophie sacó algo de una caja etiquetada como documentos personales. Era un cuaderno de cuero más pequeño que el diario que Mia había encontrado antes. Sophie lo abrió con cuidado. Mamá, mira, hay números por todas partes. Mia tomó el cuaderno y lo examinó. Parecía ser una especie de registro con fechas y secuencias numéricas correspondientes. La mayoría eran claramente códigos para algo, quizás informes de gastos o cuentas de inversión. Pero una entrada le llamó la atención. 1 de diciembre de 2006. Decía, acceso de emergencia actualizado. Caja fuerte del albergue. Nuestro comienzo, nuestro futuro, nuestro amor. Maya contuvo el aliento. Eso no era una secuencia numérica, era una pista. ¿Qué significa?, preguntó Sophie. Aún no lo sé, admitió Maya. Pero su mente ya estaba trabajando, pensando en las fotografías, las entradas del diario, la vida documentada a lo largo de esta cabaña. Lo que suceda a continuación desvelará más que una simple caja fuerte. Revelará una verdad que transformará todo lo que Maya creía saber sobre la supervivencia, sobre la honestidad y sobre lo que significa encontrar la esperanza cuando lo has perdido todo. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta esta historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para leer más historias reales increíbles. Maya se sentó en un viejo baúl, con el cuaderno abierto en su regazo. Nuestro comienzo, nuestro futuro, nuestro amor. Era poético, pero frustrantemente vago. ¿Qué números podrían representar esas palabras? Sophie se sentó a su lado, inusualmente callada, sintiendo que esto era importante. Su comienzo, pensó Mia en voz alta. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo se casaron? Recordó el álbum de fotos de la planta baja y las fechas escritas con tinta blanca. La foto más antigua de Richard y Catherine juntos estaba fechada en octubre de 1996. ¿Era ese su comienzo? Mamá, ¿y el niño pequeño?, preguntó Sophie. ¿Cuándo nació? Maya abrió mucho los ojos. Las fotos del bebé también estaban fechadas. Se levantó rápidamente. Vamos, tenemos que volver a mirar ese álbum. Bajaron del ático y regresaron al salón. Maya sacó el álbum de fotos de la estantería y pasó a las fotos del bebé. Ahí estaba. Daniel Richard Thornton, nacido el 14 de marzo de 1998. Nuestro futuro, susurró Maya. Su hijo, su futuro y nuestro amor, añadió Sophie. Maya pasó a las últimas páginas del álbum, a la última foto en el porche, verano de 2006. Pero eso no le parecía correcto. El amor no tenía fecha de caducidad. Era algo continuo. Volvió a las fotos de la boda que había hojeado antes. Catherine con un vestido blanco vaporoso. Richard con smoking. Ambos increíblemente jóvenes y felices. La fecha debajo decía 22 de junio de 1997. Eso es, dijo Mia, con el corazón acelerado. Nuestro comienzo, octubre de 1996, cuando se conocieron. Nuestro futuro, marzo de 1998, cuando nació Daniel. Nuestro amor, junio de 1997, cuando se casaron. Pero ¿cómo convertimos eso en números para la caja fuerte?, preguntó Sophie. Mia pensó intensamente. Las combinaciones de las cajas fuertes solían ser específicas, no secuencias largas, sino números más cortos. Y si fueran solo los años 96, 98, 97, no. Eso parecía demasiado simple. ¿Y las fechas completas? Pero ¿cómo condensar 3 fechas completas en una cerradura de combinación? Volvió a mirar las fechas. Octubre de 1996, marzo de 1998, junio de 1997. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si fueran solo los meses y los años? 10 para octubre, 90, y 6 para 1996, 3 para marzo, 90 y 8 para 1998, 6 para junio, 97 para 1997. Pero seguían siendo demasiados números. La mayoría de las cerraduras de combinación usaban 3 números, no 6, a menos que fueran los años en orden. 96, 97, 98. A Mia le temblaban las manos. Miró a Sophie, cuyos ojos estaban muy abiertos por la emoción.
¿Crees que es eso, mamá? Solo hay una forma de averiguarlo. Subieron de nuevo al ático, con una linterna en la mano, mientras la oscuridad de la noche se instalaba alrededor de la cabaña. La caja fuerte esperaba, silenciosa e imponente. Maya se arrodilló frente a ella. Sophie se apretó contra su costado. Extendió la mano y tocó el dial de combinación. Se movía con suavidad, bien conservado a pesar de los años. Respiró hondo y comenzó a girarlo hacia la derecha hasta el 96. El dial hizo un suave clic. Pasó del 96 al 97. Otro clic a la derecha hasta el 98. Durante un momento, no pasó nada. Entonces oyó un profundo golpe mecánico desde el interior de la caja fuerte. La cerradura se había abierto. «Mamá, lo has conseguido», susurró Sophie. La mano de Maya temblaba mientras agarraba la manija de la caja fuerte. Eso era todo. Lo que fuera que hubiera dentro de esa caja fuerte había sido lo suficientemente importante como para que los Thornton lo guardaran bajo llave, lo suficientemente importante como para crear una combinación basada en las fechas más significativas de sus vidas. Tiró de la manija. La pesada puerta se abrió con un leve crujido, y lo que Maya vio dentro hizo que el mundo se tambaleara. Montones de dinero en efectivo, montones ordenados de billetes de $100 que llenaban toda la mitad inferior de la caja fuerte. Más dinero del que había visto en su vida, más del que jamás había imaginado ver fuera de una película. Pero eso no era todo. Encima del dinero había varias carpetas, una caja más pequeña cerrada con llave y un sobre con instrucciones de emergencia escritas en la parte delantera con la elegante letra de Catherine. Mia cogió el sobre con dedos temblorosos, sacó varias páginas mecanografiadas y comenzó a leer. Si estás leyendo esto, es que le ha pasado algo a Richard, a mí o a los dos. Esta caja fuerte contiene fondos de emergencia, $255 millones en efectivo, y bonos al portador de la cartera de inversiones de Richard. Estos fondos están destinados a garantizar la seguridad futura de Daniel, independientemente de lo que ocurra con el resto de nuestros activos. $255 millones. Maya vio borroso. Volvió a leer la cifra. 255 millones. No 255.000 millones. La carta continuaba. Los bonos al portador están en la caja cerrada con llave. La combinación es la fecha de nacimiento de Daniel, 14 de marzo de 1998. Las instrucciones para acceder a nuestras otras cuentas y propiedades están en la carpeta azul. La información de contacto de nuestro abogado está en la carpeta roja. Por favor, asegúrate de que Daniel lo reciba todo. Él es todo nuestro mundo. Las manos de Maya no dejaban de temblar. Miró a Sophie, que tenía los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿eso es dinero de verdad?» «Sí, cariño. Muy real. ¿Cuánto es?» Maya ni siquiera podía decir la cifra en voz alta. Era incomprensible. Más dinero del que ganaría en 100 vidas. Más dinero del que jamás hubiera podido imaginar. Y estaba allí, delante de ella, en una cabaña abandonada por una viuda que, al parecer, nunca había vuelto a reclamarlo. Sofía extendió la mano para tocar uno de los fajos, pero Maya le detuvo la mano con delicadeza. «No toques nada, cariño. Esto no es nuestro, pero lo dejaron aquí y ya no están aquí». La mente de Maya se aceleró. No estaban aquí, pero eso no significaba que estuvieran muertos. Catherine y Daniel estaban vivos en 2006. Podrían seguir vivos ahora. Este dinero les pertenecía a ellos, a un niño pequeño que había perdido a su padre y a su abuela en la misma semana, que había dejado atrás sus juguetes y libros favoritos. Pero, ¿y si nunca volvían? ¿Y si Catherine se había vuelto a casar, había seguido adelante y se había olvidado por completo de esta cabaña? ¿Y si Daniel tenía ahora 26 años y no tenía ni idea de que existía esta caja fuerte? La enfermera que llevaba a Maya dentro entró en acción, la parte de ella entrenada para pensar lógicamente en situaciones de crisis. Necesitaba más información, necesitaba comprender el panorama completo antes de tomar cualquier decisión. Cogió la carpeta azul y la abrió. Dentro había documentos financieros detallados, números de cuentas, escrituras de propiedades, certificados de acciones. La herencia de los Thornton valía mucho más que el contenido de esta caja fuerte. Había apartamentos en Manhattan, valorados en $12 millones, carteras de inversión por valor de $40 millones, y la cabaña en sí valorada en $4 millones. Y al final de la carpeta, encontró algo que le revolvió el estómago. Un certificado de defunción. Catherine Thornton murió el 3 de abril de 2008. Nueva York, Nueva York. Causa de la muerte. Complicaciones derivadas del cáncer. 16 meses después que su marido había sobrevivido a Richard menos de 1 año y medio. «Oh, no», susurró Mia. Hojeó frenéticamente los papeles restantes, buscando cualquier mención a Daniel. Finalmente, lo encontró. Un documento de custodia con fecha de marzo
de 2008, que otorgaba la tutela de Daniel Thornton a la hermana de Catherine, Margaret Sullivan, de Portland, Oregón. Daniel tenía 9 años cuando murió su madre, huérfano, enviado a vivir con una tía. Los ojos de Mare se llenaron de lágrimas. Este niño había perdido todo. A su padre, a su abuela, a su madre, sus hogares, su vida, todo su mundo. Y 19 años después, allí estaba su herencia, guardada bajo llave en una caja fuerte, en el ático de una cabaña abandonada, esperándolo. ¿Sabía siquiera que existía? Mia buscó entre más papeles y encontró una copia del testamento de Catherine. Todo había sido dejado a Daniel en un fideicomiso que se distribuiría cuando cumpliera 25 años. El testamento enumeraba varias propiedades y cuentas, pero no mencionaba la caja fuerte de emergencia porque Catherine probablemente nunca le había hablado a nadie de ella. Ella la había creado con Richard, la había cerrado con combinaciones basadas en sus recuerdos privados y luego había muerto antes de poder recuperarla o transmitir la información. Daniel Thornton había cumplido 25 años hacía 2 años. Probablemente había recibido el fideicomiso, las propiedades, los activos visibles. Pero esta caja fuerte, estos 255 millones de dólares, simplemente habían sido olvidados. Maya se recostó contra la pared del ático, con la mente dando vueltas. Ahí estaba la respuesta a todos los problemas a los que se había enfrentado en los últimos 43 días. Todas las comidas perdidas, todas las noches frías, todos los momentos de terror por el futuro de Sophie, todo estaba justo delante de ella. 255 millones de dólares. Podría coger solo una pila, solo el 1%, y cambiar sus vidas para siempre. Nadie lo sabría nunca. La caja fuerte llevaba 19 años allí, sin que nadie la tocara. Podría quedarse allí otros 19 más. Podría comprar una casa, volver a matricular a Sophie en el colegio, retomar su carrera de enfermería, darle a su hija una vida normal. Solo tenía que alargar la mano y cogerlo. Sophie se había quedado dormida apoyada en su hombro, agotada por la emoción. Maya miró el rostro tranquilo de su hija y sintió que algo cambiaba en su interior. Pensó en las fotos de abajo, en la sonrisa con huecos de Daniel, en la elegante letra de Catherine, en la expresión orgullosa de Richard sosteniendo a su hijo recién nacido. Pensó en el amor que había construido esta cabaña, que había creado esta caja fuerte como protección final para su hijo. Y pensó en quién quería ser, en qué tipo de ejemplo quería dar a Sophie. Maya lo había perdido casi todo, su trabajo, su casa, su dignidad, pero no se había perdido a sí misma, todavía no. Cerró con cuidado la puerta de la caja fuerte y giró el dial de combinación. Luego cogió a Sophie en brazos y la bajó del ático, dejando 255 millones de dólares encerrados en la oscuridad. Mañana decidiría qué hacer. Mañana tomaría la decisión más difícil de su vida. Pero esa noche dormiría sabiendo que seguía siendo la persona que su hija merecía que fuera. Aunque esa persona fuera una vagabunda desesperada y aterrorizada, aunque esa persona acabara de renunciar a una fortuna, porque hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas que no se pueden comprar, robar ni justificar. Y a veces, el tesoro más importante no es el que está guardado en una caja fuerte, es el que llevas en tu corazón. Maya no durmió esa noche. Se tumbó en la cama improvisada frente al fuego. Sophie estaba cálida y tranquila a su lado, y se quedó mirando al techo mientras su mente repetía la misma escena una y otra vez. Su mano en la puerta de la caja fuerte, las pilas de dinero en su interior, la decisión que le cambiaría la vida de alejarse. 255 millones de dólares. La cifra resonaba en su cabeza como una canción que no podía dejar de escuchar. En ese momento, había estado tan segura, tan clara sobre lo que era correcto, pero ahora, en las oscuras horas antes del amanecer, la duda se colaba como el aire frío a través de una ventana entreabierta. ¿Qué clase de madre rechazaba una fortuna cuando su hija no tenía hogar? ¿Qué clase de persona elegía los principios por encima de la supervivencia? El dinero había estado allí durante 19 años. Daniel Thornton ya había recibido su herencia, la parte visible. De todos modos, probablemente ni siquiera sabía lo de la caja fuerte. Nunca lo sabría. Nadie lo sabría. Podía cogerlo todo, y nadie se enteraría jamás. Maya se giró sobre su costado y observó a Sophie dormir. El rostro de su hija estaba tranquilo. Sophie confiaba en que su madre podía arreglar cualquier cosa, podía mantenerla a salvo, sin importar lo que pasara. Pero Maya sabía la verdad. Estaba a una crisis de perder a Sophie por completo. Una llamada a los servicios de protección infantil. Un trabajador social bien intencionado que decidiera que una niña de 8 años no podía vivir en un coche. El dinero podía evitar eso. El dinero podía evitar todo lo malo que pudiera pasar. Pero también podía convertir a Mir en alguien que no reconocía.
alguien que robaba a los huérfanos, alguien que justificaba el robo porque lo necesitaba más que el legítimo propietario. Pensó en su madre, muerta hacía ya 6 años. Rosa Rodríguez se había ganado la vida limpiando casas. Había trabajado hasta dejar los dedos en carne viva, fregando los baños y los suelos de otras personas. Nunca había tenido mucho, pero tenía su dignidad. Mía, solía decir, la pobreza no es un pecado, pero robar sí lo es. Puede que no tengamos dinero, pero tenemos nuestras almas. Maya había puesto los ojos en blanco cuando era adolescente, avergonzada por los valores anticuados de su madre. Pero ahora, tumbada en la casa de un desconocido, con una fortuna en el ático, esas palabras le parecían un salvavidas. Cuando la luz del amanecer se filtró por las ventanas, Mia renunció a dormir. Se deslizó bajo las mantas sin despertar a Sophie y subió las escaleras hasta el despacho. Necesitaba saber más sobre Daniel Thornton. Necesitaba comprender toda la historia antes de tomar una decisión definitiva. Los archivadores revelaron sus secretos poco a poco. Maya encontró expedientes escolares que mostraban que Daniel había sido un excelente estudiante, boletines llenos de sobresalientes y comentarios de los profesores, elogiando su amabilidad y creatividad. Encontró historiales médicos que mostraban que era un niño sano, con revisiones periódicas y vacunas al día. Encontró tarjetas de cumpleaños guardadas en una carpeta, mensajes de los abuelos, tíos y tías, todos ellos expresando su amor por este niño. En el cajón del escritorio de Catherine, Maya encontró algo que le hizo un nudo en la garganta, una carta sin sellar dirigida a Daniel, pero que nunca se envió. La fecha en la parte superior decía, marzo de 2008, el 10º cumpleaños de Daniel, un mes antes de que Catherine falleciera. Las manos de Maya temblaban mientras leía. Mi querido Daniel, hoy cumples 10 años y estoy muy agradecida de haber estado aquí para verlo. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. He intentado ser valiente por ti, fingir que el cáncer no está ganando, pero ambos sabemos la verdad. Por eso te escribo esta carta, para decirte las cosas que quizá no tenga tiempo de decirte. Eres lo mejor que tu padre y yo hemos creado. Cada momento de tu vida ha sido un regalo para nosotros. Sé que perder a papá fue duro. Sé que perderme será más duro. Pero necesito que sepas que siempre nos llevas contigo. En tu bondad veo a tu padre. En tu creatividad me veo a mí misma. Eres nuestro legado, nuestro amor hecho realidad. La tía Margaret te cuidará muy bien. Te quiere mucho. Y cuando seas lo suficientemente mayor, heredarás todo lo que hemos construido. No porque el dinero importe, sino porque queremos que tengas opciones, que tengas libertad, que tengas los medios para hacer el bien en el mundo. La cabaña guarda recuerdos especiales para mí. Es donde fuimos más felices como familia. Quería volver allí por última vez para mostrarte la caja fuerte que tu padre y yo creamos para explicarte todo, pero ahora estoy demasiado débil. La combinación está en mi diario, en la entrada sobre los mejores momentos de nuestra vida. Usa sabiamente lo que te hemos dejado. Haz que nos sintamos orgullosos, pero más que eso, hazte sentir orgulloso de ti mismo. Sé amable, sé valiente, sé el hombre que siempre supimos que llegarías a ser. Te quiero más que a todas las estrellas del cielo, mamá. Las lágrimas corrían por el rostro de Maya cuando terminó. Catherine tenía la intención de contarle a Daniel lo de la caja fuerte. Había planeado llevarlo a la cabaña para revelarle ese último secreto. Pero el cáncer le había robado las fuerzas y luego la vida antes de que pudiera hacerlo. La carta nunca se envió. Daniel nunca supo las últimas palabras de su madre, nunca supo nada de la caja fuerte de emergencia, nunca recibió los 255 millones de dólares que sus padres habían reservado para él. Maya dobló la carta con cuidado y la dejó a un lado. Luego abrió el diario de Catherine, el que había hojeado antes, y lo leyó de principio a fin. Las entradas pintaban el retrato de una mujer profundamente enamorada de su marido y su hijo, aterrorizada por perderlos, tratando de crear seguridad en un mundo incierto. Catherine había crecido en la pobreza. Se había pagado la escuela de arte con becas y propinas de camarera. Conocer a Richard, un hombre de familia adinerada, había sido como entrar en un universo diferente. Una entrada de 2003 destacaba. Richard y yo tuvimos una larga conversación esta noche sobre lo que importa. Él creció en la riqueza y la da por sentada. Yo crecí sin nada, y no puedo dejar de preocuparme por perderlo todo. Por eso, hemos creado un plan de respaldo. Si algo nos pasa a uno de nosotros o a los dos, hay suficiente dinero en efectivo y bonos en la caja fuerte del Lodge para garantizar que Daniel nunca tenga que pasar por las dificultades que yo pasé. Richard cree que estoy siendo paranoica, pero necesito saber que nuestro hijo estará bien pase lo que pase. El dinero no puede comprar la felicidad, pero puede comprar seguridad, y la seguridad es amor hecho realidad. Maya cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Catherine había sido ella,
Una madre aterrorizada por fallarle a su hijo, dispuesta a hacer cualquier cosa para garantizar su seguridad. La diferencia era que Catherine se había casado con un hombre rico. Maya había sido abandonada por el padre de Sophie antes incluso de que naciera su hija. Volvió a los archivadores y buscó cualquier cosa reciente, cualquier pista sobre la vida actual de Daniel. No encontró nada. El rastro documental terminaba con los documentos de custodia de 2008. Frustrada, Maya volvió a bajar las escaleras. Sophie estaba despierta, sentada junto al fuego con otro libro. «Buenos días, mamá. ¿Podemos tomar más frijoles para desayunar?» «Claro, cariño». Mientras Maya calentaba su escasa comida en la cocina de gas, tomó una decisión. Necesitaba saber qué le había pasado a Daniel Thornton. Necesitaba confirmar que estaba vivo, que había recibido su otra herencia, que estaba bien. Solo entonces podría decidir qué hacer con la caja fuerte. Su teléfono, que había estado racionando cuidadosamente, todavía tenía un 6% de batería. No tenía señal, pero lo había estado guardando para emergencias. Esta era una de ellas. Después del desayuno, Maya abrigó a Sophie con ropa de abrigo. «Vamos a intentar ir andando al pueblo». «Vale, a ver si encontramos ayuda». Había dejado de nevar, pero el mundo exterior estaba transformado. En algunos lugares, los ventisqueros llegaban hasta las ventanas. El camino hacia la carretera estaba completamente cubierto, pero Maya podía ver humo elevándose en la distancia, a unos 5 o 6 kilómetros. Civilización. Partieron lentamente, Maya llevando a Sophie, cuando la nieve se hacía demasiado profunda. Tardaron casi 2 horas en llegar a la carretera principal y otra hora más antes de que una camioneta los viera y se detuviera. El conductor era un hombre de unos 60 años, curtido y amable. «¿Están bien, señoritas? No deberían estar fuera con este tiempo». «Nuestro coche se ha atascado», dijo Maya, lo cual era cierto. «Tenemos que llegar al pueblo. Suban. Yo voy ahora a Pine Ridge». Pine Ridge era apenas un pueblo, solo una gasolinera, una tienda y un restaurante agrupados alrededor de un cruce. El hombre que se presentó como Frank las dejó en la cafetería. «¿Tenéis a alguien aquí?», preguntó. «Ya lo resolveremos», respondió Mia. «Gracias por llevarnos». Dentro de la cafetería, el calor y el aroma del café y el bacon las envolvieron. Una camarera con una etiqueta con el nombre Dolores se acercó con los menús y una mirada sospechosa. «¿Les puedo ayudar? Solo café, por favor, y unas tostadas para mí». La expresión de Dolores se suavizó cuando vio a Sophie. «Ahora mismo, cariño». Mientras esperaban, Maya preguntó si podía cargar su teléfono. Dolores le indicó una toma de corriente junto a la ventana. «Sírvase usted misma». 20 minutos más tarde, el teléfono de Mia tenía suficiente batería para intentar lo que necesitaba hacer. Le temblaban las manos mientras abría el navegador y escribía «Daniel Thornton, Portland, Oregon». La búsqueda tardó una eternidad debido a la lentitud de la conexión, pero finalmente aparecieron los resultados. Había varios Daniel Thornton en Portland, pero un enlace le llamó la atención. Daniel Thornton, abogado medioambiental, habla en una conferencia sobre el clima. Hizo clic en él. El artículo era de hacía 2 años, pero incluía una foto. Y allí estaba, Daniel Thornton, ahora de 20 y tantos años, de pie en un podio. Tenía los ojos de su madre y la fuerte mandíbula de su padre. El artículo lo describía como una estrella en ascenso en el ámbito del derecho medioambiental, conocido por representar a comunidades indígenas en casos de derechos sobre la tierra. El alivio de Mir fue abrumador. Estaba vivo, tenía éxito, dedicaba su vida a ayudar a la gente. Se desplazó por más resultados y encontró la página web de su bufete de abogados. Daniel Thornton, abogado asociado especializado en justicia medioambiental y derecho de conservación. Había un número de teléfono de la oficina. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada. ¿Qué diría? «Hola, no me conoces, pero entré en la casa de campo de tu familia y encontré $255 millones en una caja fuerte». Antes de que pudiera decidirse, Dolores regresó con más café. Pasando por algo así, Maya dijo, «¿Dónde os alojáis? El único motel en 80 kilómetros está cerrado por reformas». «Encontramos refugio», dijo Maya con cautela. Dolores entrecerró los ojos. «¿Dónde exactamente?» Maya dudó, pero luego decidió que era mejor decir una verdad a medias que mentir. «Hay una cabaña vieja a unos kilómetros. Estaba abierta. Nos quedamos allí durante la tormenta». La casa de los Thornton. La expresión de Dolores cambió. «Esa propiedad lleva años abandonada. Tienen suerte de que no se les haya caído encima». Parecía bastante sólida. «Aún así, es propiedad privada. Alguien es su dueño, aunque no venga por aquí. No podéis simplemente mudaros allí». «No nos vamos a mudar. Solo necesitábamos refugio de la tormenta». Dolores la estudió durante un largo momento, fijándose en la ropa gastada de Mia, la delgadez excesiva de Sophie
y la desesperación que Mia no podía ocultar del todo. Su expresión pasó de la sospecha a la lástima. Sois personas sin hogar, ¿verdad? A Mia le ardió la cara. Quería negarlo para mantener un poco de dignidad. Pero ¿qué sentido tenía? Sí, pero hoy vamos a casa de mis hermanas. Era mentira. Ángela había dejado claro que Mia no era bienvenida, pero Dolores no tenía por qué saberlo. Hay un refugio en Baker City, dijo Dolores, ahora con voz más suave. A unos 150 km al este. Aceptan familias. Puedo llamar si quieres, gracias, pero estaremos bien. Dolores no parecía convencida, pero dejó el tema. Mientras se alejaba, Maya la oyó susurrarle a otra camarera. Llama al sheriff Brennan. Dile que hay alguien ocupando ilegalmente el antiguo Thornton Lodge. A Mia se le hizo un nudo en el estómago. Rápidamente cogió a Sophie. Tenemos que irnos, cariño. Pero no he terminado mi tostada. Envuélvela en una servilleta rápido. Estaban a mitad de camino de la puerta cuando ésta se abrió, y entró un hombre con uniforme de sheriff. Era más joven de lo que Mir esperaba, tal vez 40 años, con ojos penetrantes que inmediatamente se fijaron en ella y en Sophie. ¿Es usted la que se aloja en la propiedad Thornton?, preguntó. No tenía sentido mentir. Sí, señor. Nos sorprendió la tormenta. Justo nos íbamos. Ajá. ¿Qué tal si hablamos primero en mi oficina? No era una petición. La comisaría del sheriff era un pequeño edificio anexo a la tienda general. El sheriff Brennan los condujo a una oficina escasamente amueblada y les indicó que se sentaran. No voy a arrestarlos, dijo, lo que no tranquilizó a Ma. Pero necesito entender la situación. Empiecen por el principio. Mia le contó casi toda la verdad. La pérdida del trabajo, el desahucio, vivir en el coche, la tormenta, encontrar el albergue. Omitió la parte de la caja fuerte. Brennan escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando ella terminó, se recostó en su silla. El Thornton Lodge lleva vacío desde 2006. Técnicamente, pertenece a un fideicomiso. A veces hay chicos que intentan hacer fiestas allí, pero la mayoría de la gente lo deja en paz. Se dice que toda la familia murió y nadie quiso ocuparse de venderlo. ¿Sabe qué le pasó al hijo?, preguntó Maya con cautela. Daniel Brennan se encogió de hombros. He oído que se fue a vivir con unos parientes. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Me parece triste dejarlo todo atrás. Hay muchas historias tristes en el mundo. Brennan la miró fijamente. Este es mi problema. Entraste en una propiedad privada. Eso es, como mínimo, allanamiento de morada. Y si el propietario quiere presentar cargos, robo con fuerza. Lo entiendo. Pero mi hija se estaba congelando. Tenía que mantenerla a salvo. La expresión de Brennan se suavizó ligeramente cuando miró a Sophie, que estaba sentada en silencio, agarrando su tostada envuelta en una servilleta. Lo entiendo, pero no puedes quedarte allí. La propiedad no es tuya, y el invierno acaba de empezar. ¿Cuál es tu plan? Maya no tenía ningún plan. No tenía dinero, ni trabajo, ni familia dispuesta a ayudarla. Pero no podía decirle eso a un sheriff que podía llamar a los servicios de protección de menores con una sola llamada. Vamos a casa de mis hermanas en Copper Falls. Volvió a mentir. Nuestro coche está atascado en la nieve. En cuanto lo despejen, lo sacaremos y nos iremos. Tu hermana te está esperando. Maya dudó demasiado. Brennan suspiró. Mira, no me dedico a separar familias, pero tampoco puedo dejar que ocupes la propiedad de otra persona. Esto es lo que puedo hacer. Hay un programa de la iglesia que ayuda a las personas en transición. Pueden alojarte durante unas noches mientras decides qué hacer. Después, tendrás que ponerte en contacto con el refugio de Baker City. Era más amabilidad de la que Mir esperaba. Asintió con la garganta apretada. Gracias. Dolores, en la cafetería, te puede dar el contacto de la iglesia, pero primero tienes que desalojar el albergue hoy mismo. Te llevaré en coche para que recojas tus cosas. El trayecto de vuelta al albergue transcurrió en silencio, salvo por el crujir de los neumáticos sobre la carretera cubierta de nieve. La mente de Maya iba a toda velocidad. Tenía que tomar una decisión sobre la caja fuerte ahora mismo. Una vez que se marcharan, quizá no tuviera otra oportunidad. Cuando llegaron al albergue, Brennan se quedó en el coche. Te daré 30 minutos para hacer las maletas. Luego nos iremos. Maya y Sophie se apresuraron a entrar. La casa ahora parecía diferente. Ya no era un refugio, sino la escena de un crimen de la que estaba huyendo. Recogió rápidamente sus pocas pertenencias y luego se detuvo. 30 minutos. Eso era todo lo que tenía. Miró a Sophie. Cariño, ve a esperar a la puerta principal. De acuerdo. Necesito coger una cosa más. Sophie obedeció sin preguntar. Maya subió corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallar. En el despacho cogió la carta de Catherine a Daniel, la que nunca se había enviado. Cogió la entrada del diario sobre la combinación de la caja fuerte. Cogió todos los documentos que demostraban que el dinero de esa caja fuerte pertenecía a Daniel Thornton.
Luego sacó su teléfono y tomó fotos de todo. Los documentos, la carta, la información de contacto del bufete de abogados de Daniel, las pruebas, la evidencia de lo que había encontrado y de lo que estaba a punto de hacer. Corrió al ático, subió la escalera por última vez y se quedó mirando la caja fuerte. Sus manos se movieron casi por sí solas, girando la combinación 96, 97, 98. La puerta se abrió. Allí esperaban 255 millones de dólares, suficiente para resolver todos los problemas que había tenido, suficiente para darle a Sophie la vida que se merecía. Maya metió la mano en la caja fuerte y sus dedos se cerraron alrededor de la carta de Catherine a Daniel. La sacó y la guardó en su chaqueta. Luego cerró la puerta de la caja fuerte y la cerró con llave. Bajó por la escalera, la empujó hacia el techo y se alejó. En el coche, Brennan le preguntó, ¿lo tienes todo? Sí, respondió Maya. Y luego, asumiendo el mayor riesgo de su vida, añadió, en realidad, sheriff, hay algo que tengo que contarle. Él arqueó una ceja. Oh, Maya respiró hondo. Hay una caja fuerte en el ático, una grande, y está llena de dinero. Mucho dinero. Creo que pertenece a Daniel Thornton, pero no creo que él sepa que existe. Brennan se giró en su asiento para mirarla de frente. ¿Me estás diciendo que has encontrado una caja fuerte llena de dinero y que lo estás denunciando? Sí. ¿Cuánto dinero? 255 millones de dólares, efectivo y bonos al portador. Tengo documentos que prueban que pertenecía a sus padres. Murieron antes de poder decírselo. Brennan la miró fijamente durante un largo rato. Luego sacó su radio. Central. Aquí el sheriff Brennan. Necesito que contacten con la policía estatal. Tenemos un problema en la antigua propiedad de Thornton. Las siguientes horas fueron una confusión. Llegó la policía estatal. Investigadores con traje. Alguien de la oficina del fiscal general. Abrieron la caja fuerte, la fotografiaron y la documentaron. Maya respondió a las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo la encontraste? ¿Por qué la abriste? ¿Por qué lo denuncias? La respuesta a la última pregunta fue la más difícil de explicar. Porque no es mía, dijo simplemente. Pertenece a alguien que perdió a toda su familia. Alguien que merece saber lo que sus padres le dejaron. Una de las investigadoras, una mujer llamada Chen, apartó a Maya. ¿Te das cuenta de que probablemente tengas derecho a una comisión por hallazgo? Lo normal es el 10% de los activos recuperados. Eso serían más de 25 millones de dólares. A Maya le fallaron las piernas. 25 millones de dólares. Más de lo que había soñado encontrar en la caja fuerte. Más que suficiente para cambiarlo todo. No lo hice por dinero, dijo Maya, aunque le temblaba la voz. No obstante, es posible que lo recibas. Tendremos que ponernos en contacto con el propietario, verificar la titularidad de los fondos. Pero, si todo está en regla, se te compensará por tu honestidad. Se les permitió quedarse en el albergue esa noche bajo supervisión policial, mientras continuaba la investigación. Maya volvió a quedarse despierta, con Sophie durmiendo a su lado, y trató de asimilar lo que había hecho. Había renunciado a una fortuna, había denunciado un descubrimiento que podría haber permanecido en secreto para siempre, y a cambio, podría recibir 25 millones de dólares, o podría no recibir nada. El resultado estaba ahora completamente fuera de su control, pero, curiosamente, se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses. El peso del secreto, la carga de la decisión, había desaparecido. Había hecho lo correcto, no lo fácil, ni lo rentable, sino lo correcto. Y, por primera vez desde el desalojo, se sentía de nuevo ella misma. A la mañana siguiente, Maya y Sophie fueron trasladadas a un hotel en Baker City, pagado por el Estado mientras continuaba la investigación. 3 días después, recibió una llamada de un número desconocido. Señorita Rodríguez, soy Daniel Thornton. Maya apretó el teléfono con fuerza. Señor Thornton, siento mucho haber entrado sin permiso en su cabaña. ¿Puedo explicarlo? Por favor, no se disculpe, dijo él, con la voz cargada de emoción. El sheriff Brennan me lo contó todo sobre la tormenta, sobre el hallazgo de la caja fuerte, sobre cómo la denunció cuando podría haberse quedado con ella. Ni siquiera sé qué decir. Siento lo de tus padres, dijo Maya en voz baja. He leído parte del diario de tu madre. Te querían mucho. Entonces se produjo un largo silencio. Nunca supe nada de la caja fuerte. Nunca supe que habían ahorrado ese dinero. Cuando murió mi madre, heredé el fideicomiso y las propiedades, pero nunca volví al chalet. Demasiados recuerdos dolorosos. Tu madre te escribió una carta, dijo Maya. Para tu 10º cumpleaños, quería contarte lo de la caja fuerte, pero se le acabó el tiempo. La tengo yo. Puedo enviártela. Me gustaría. Otra pausa. El Estado dice que tienes derecho a una comisión por encontrarla. Quiero que sepas que no voy a impugnar eso. Te mereces cada centavo. No lo hice por dinero. Lo sé. Por eso te lo mereces. Señorita Rodríguez, ¿puedo preguntarle algo?
¿Por qué lo denunció? Estaba sin hogar, desesperada. Nadie lo habría sabido. Maya miró a Sophie, que estaba coloreando en la habitación del hotel. Por fin caliente, por fin a salvo, por fin con esperanza de nuevo. Porque quiero que mi hija sepa que ser pobre no significa que tengas que ser deshonesta. Maya dijo que la integridad es más importante que el dinero, que a veces la decisión más difícil es la correcta. Podía oír la sonrisa de Daniel a través del teléfono. A mi madre le habrías caído bien. 2 semanas más tarde, Maya recibió la notificación oficial de que recibiría una comisión de 26,3 millones de dólares, el 10% de los activos verificados en la caja fuerte. El dinero se distribuiría en un plazo de 60 días, a la espera de las revisiones legales finales. Pero eso no era todo. Daniel Thornton había hecho una oferta adicional. Maya podría vivir en la cabaña sin pagar alquiler durante el tiempo que necesitara hasta que se recuperara. Iba a donar la propiedad a una organización sin ánimo de lucro que creaba viviendas de transición para familias sin hogar y quería que Maya fuera la primera residente. Tú salvaste ese lugar del olvido, le dijo. Me parece justo que él también te salve a ti. La mañana de Navidad, Maya y Sophie se sentaron frente a la chimenea de la cabaña, que ahora era oficialmente su hogar. En una esquina había un pequeño árbol decorado con adornos, donados por el programa de la iglesia. Debajo había regalos envueltos en papel de periódico, pequeñas cosas compradas con el dinero de la ayuda de emergencia que finalmente habían aceptado. Sofía abrió un libro nuevo y lo abrazó contra su pecho. Esta es la mejor Navidad de mi vida, mamá. Maya abrazó a su hija. 3 semanas antes, habían estado pasando frío en un coche, desesperadas y aterrorizadas. Ahora tenían un hogar, un futuro, y la certeza de que hacer lo correcto a veces daba lugar a milagros. ¿Sabes qué, cariño? Creo que tienes razón. Afuera comenzaba a caer nieve fresca, cubriendo las montañas de blanco. Adentro, el fuego crepitaba, y madre e hija estaban sentadas, calentitas y a salvo. Sus vidas habían cambiado, no por el dinero que habían encontrado, sino por la decisión que habían tomado. Porque a veces, el mayor tesoro no es lo que recibes, sino lo que das. Los 60 días que Maya esperó por la recompensa le parecieron más largos que los 43 días que pasó sin hogar, pero eran dos tipos de espera diferentes. Antes había esperado con desesperación. Cada día era una lucha por la supervivencia. Ahora esperaba con esperanza. Cada día la acercaba más a un futuro que había dejado de creer posible. Durante esas semanas, la historia se difundió. No porque Maya quisiera, sino porque las buenas noticias viajan tan rápido como las malas en los pueblos pequeños, a veces incluso más rápido. La mujer que había encontrado millones y lo había denunciado, se convirtió en una especie de leyenda local. La gente la paraba en la tienda de comestibles para estrecharle la mano. Las señoras de la iglesia llevaban guisos al albergue. Incluso Dolores, de la cafetería, se disculpó por haber llamado al sheriff, aunque Mia insistió en que había hecho lo correcto. Podrías haberlo guardado todo, le decían, con voz llena de asombro. ¿Por qué no lo hiciste? Y Maya sonreía y daba la misma respuesta. Porque no era mío. Pero la verdad era más complicada que esa simple afirmación. La verdad era que Maya había pasado semanas luchando con su decisión, despierta por las noches, preguntándose si había tomado la decisión correcta, aterrorizada de que su honestidad no sirviera para nada y perdiera a Sophie ante el sistema antes de que concluyera el proceso legal. La verdad era que hacer lo correcto no significaba que fuera fácil, significaba que era difícil y que, aún así, lo hacías. El sheriff Brennan se convirtió en un aliado inesperado. Los visitaba con regularidad, se aseguraba de que tuvieran lo que necesitaban y les protegía cuando los periodistas de Portland y Seattle empezaban a llamar, queriendo convertir la historia de Mia en titulares. Ya ha pasado por bastante, les decía con firmeza. Déjenla en paz. Daniel Thornton llamaba cada pocos días, no para hablar del proceso legal, sino para charlar. Le contaba a Mia cosas sobre sus padres, sobre sus recuerdos del albergue, sobre cómo encontrar la carta de su madre le había proporcionado un cierre que no sabía que necesitaba. Estaba enfadado con ella por haber muerto, admitió una noche, con la voz quebrada al otro lado del teléfono. Sé que suena terrible, pero tenía 10 años y todos mis seres queridos se marchaban. Leer esa carta, saber que ella intentó prepararme incluso cuando estaba muriendo, me ayudó. Así que, gracias por eso. Por devolverme un pedazo de mi madre. Maya entendía la pérdida de una manera que desearía no entender. Tu madre te quería mucho. Eso se nota en todo lo que escribió. El investigador dijo que tienes una hija, Sophie, ¿verdad? Sí, tiene 8 años. La misma edad que yo tenía cuando murió mi padre. Daniel hizo una pausa. Dile algo de mi parte. Dile que tienes suerte de tener una madre que antepone la integridad al dinero. No mucha gente lo haría.
Después de colgar, Maya se lo contó a Sophie. Y Sophie, sabia más allá de sus años, como suelen ser los niños que han pasado por dificultades, dijo simplemente, ya sabía que eras la mejor mamá. La investigación legal avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. En 3 semanas, la oficina del fiscal general del estado confirmó que el dinero de la caja fuerte había sido adquirido legalmente por Richard Thornton a través de sus inversiones. El efectivo y los bonos al portador formaban parte de su patrimonio legítimo. El testamento de Catherine había dejado todo a Daniel en fideicomiso, y aunque la caja fuerte no se mencionaba específicamente, claramente entraba en la categoría de todos los activos y propiedades. Daniel, como único heredero superviviente, era el propietario legítimo, y según la ley de Oregón, Mia tenía derecho al 10% como comisión por encontrar la propiedad perdida. Pero Daniel hizo algo inesperado. Solicitó al tribunal que aumentara la comisión de Mare al 15%, argumentando que su honestidad en circunstancias desesperadas merecía una compensación adicional. El juez estuvo de acuerdo. El 15% de $255 millones ascendía a $38.250.000. Cuando el abogado la llamó para comunicárselo, Mia tuvo que sentarse, porque sus piernas dejaron de funcionar. 38 millones, susurró. Además, el valor de los bonos al portador había aumentado desde su compra. La cantidad final sería de aproximadamente 41 millones, después de todos los ajustes. 41 millones de dólares. Era incomprensible. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Más dinero del que parecía real. Señorita Rodríguez, ¿sigue ahí? Estoy aquí. Es solo que no sé qué decir. El señor Thornton también quería que le informara de que la cabaña es suya. Va a transferir la escritura a su nombre, sin condiciones. Dice que usted la ha devuelto a la vida y que debe pertenecerle. Maya empezó a llorar. Grandes sollozos que brotaban de lo más profundo de su ser, del lugar donde había almacenado todo su miedo, su dolor y su agotamiento durante los últimos. El abogado esperó pacientemente hasta que ella pudo volver a hablar. ¿Por qué está siendo tan generoso? Él dijo. Le devolviste el último regalo de sus padres. Esto es su forma de devolver el favor. El dinero llegó a la nueva cuenta bancaria de Me un martes a mediados de febrero. Había abierto la cuenta con la ayuda de una asesora financiera que le había recomendado Daniel, una mujer llamada Patricia, especializada en ayudar a los ganadores de la lotería y a las personas que habían obtenido una riqueza repentina a administrar su dinero de forma inteligente. Lo primero que hace la gente es gastar de forma imprudente, advirtió Patricia. Compran coches, casas y barcos, y en 5 años vuelven a estar en la ruina. Hay que ser inteligente. Maya no tenía intención de ser imprudente. Había vivido demasiado tiempo sin nada como para dar el dinero por sentado. Lo primero que hizo fue pagar todas sus deudas. Las facturas médicas de la neumonía de Sophie, la deuda de la tarjeta de crédito que había acumulado para sobrevivir después de perder su trabajo, incluso los $374 que le debía a la tienda de porno que le había comprado la bicicleta a Sophie. Quería empezar esta nueva vida con una pizarra limpia. Lo segundo que hizo fue crear un fondo para la educación de Sophie. $4 millones cuidadosamente invertidos que garantizarían que su hija pudiera ir a cualquier universidad que quisiera sin preocuparse por el coste. Lo tercero que hizo fue llamar a su hermana Ángela. No habían hablado desde antes de que Mia se quedara sin hogar. Ángela había dejado clara su postura. No podía apoyar las malas decisiones de Mia, pero ahora, con la distancia y la seguridad financiera entre ella, Mia quería intentar salvar la brecha. Ángela respondió al cuarto tono. Hola Ángela, soy Maya. Silencio. Entonces me enteré de lo que pasó. La noticia llegó hasta Copper Falls. ¿Es cierto? ¿De verdad encontraste $40 millones? ¿41 millones? Y sí, es cierto. ¿Y lo denunciaste? Maya, estás loca. Vivías en tu coche. Maya respiró hondo. Te llamé para decirte que te perdono por no ayudarme cuando lo necesitaba. Me dolió, pero lo entiendo. Tienes tu propia familia de la que preocuparte. La voz de Ángela se suavizó. Lo siento. Debería haberte ayudado. Estaba asustada y utilicé el juicio como excusa. ¿Puedes perdonarme? Acabo de hacerlo. Hablaron durante 1 hora. Hablaron de verdad por primera vez en años. Ángela lloró cuando Maya le describió cómo era vivir en el coche con Sophie. Mia lloró cuando Ángela admitió que había conducido hasta Piney Ridge una vez, tratando de encontrarlas, pero se acobardó y volvió a casa. Me gustaría ayudarte, dijo Mia finalmente. Si me dejas, no quiero tu dinero. No es dinero. Pero tu hijo Tyler va a ir a la universidad el año que viene, ¿verdad? Déjame pagarlo, por favor. Déjame hacerlo. Ángela se quedó callada durante un largo rato. Gracias. Y Maya, estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste al denunciar ese dinero requirió mucho valor.
Después de colgar, Maya se sintió más aliviada. El perdón, estaba aprendiendo, no tenía que ver con la otra persona. Se trataba de liberarse del peso de la ira. La respuesta de la comunidad seguía abrumándola. La iglesia que les había ofrecido alojamiento temporal organizó una cena de celebración en su honor. Los negocios locales donaron muebles y suministros para el albergue. Un contratista se ofreció a hacer las reformas a precio de coste. Incluso Frank, el hombre que les había llevado en coche el primer día, se pasó con una cesta de bienvenida. He oído que te vas a quedar en el albergue de forma permanente, dijo, con el sombrero en la mano. Solo quería decir, bienvenida al barrio. Si necesitas algo, mi casa está al final de la calle. Pero fue la carta de Daniel Thornton la que más conmovió a Maya. Llegó a mediados de marzo, escrita a mano en papel grueso. Querida mía, a estas alturas ya sabrás que he transferido el albergue a tu nombre. Quiero explicarte por qué. Ese lugar guarda mis recuerdos más felices y mi dolor más profundo. Lo he evitado durante 19 años, porque volver allí era como abrir una herida. Pero tú no lo evitaste. Entraste para salvar a tu hija, descubriste un secreto que dejaron mis padres y elegiste la honestidad por encima de la supervivencia. Devolviste la vida a un lugar que yo creía muerto. La carta de mi madre decía que debía usar lo que me dejaron para hacer el bien en él. He intentado hacerlo a través de mi trabajo como abogada, ayudando a personas que no pueden luchar solas contra las grandes corporaciones. Pero tú me has dado una idea para algo más. El albergue debería volver a ser un lugar de refugio, no para escapadas de fin de semana, sino para familias que necesitan un techo, familias como la tuya. Estoy creando una fundación para apoyar el alojamiento temporal de familias sin hogar en Oregon. El albergue será el primer lugar, contigo como director, si estás dispuesto. Lo renovaremos para que pueda acoger a varias familias, proporcionaremos recursos para la formación profesional y el asesoramiento, y crearemos una vía real para salir de la situación de sinhogarismo. Tendrás total autonomía y un generoso salario. Lo único que te pido es que recuerdes lo que se siente al necesitar un refugio y que extiendas esa misma generosidad a los demás. Mis padres querían que su dinero sirviera para hacer el bien. Tú lo has hecho posible. Ahora hagámoslo juntos con gratitud. Daniel Maya leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Había pasado tanto tiempo sintiéndose como un fracaso, como alguien a quien el mundo había descartado. Pero Daniel la veía de otra manera. Veía a alguien capaz, alguien digno de confianza, alguien que podía liderar. Ella lo llamó inmediatamente. Sí, mi respuesta es sí, hagámoslo. La transformación del albergue comenzó en abril. La fundación de Daniel contrató a arquitectos y contratistas especializados en crear espacios comunes que permitieran a las familias mantener su privacidad y dignidad. Las 5 habitaciones de la planta superior se ampliaron para convertirlas en pequeños apartamentos, cada uno con una pequeña cocina y un baño privado. La gran sala se convirtió en un espacio compartido con cómodos asientos, libros y juegos. El comedor se convirtió en una cocina industrial donde las familias podían cocinar juntas o compartir comidas, pero algunas cosas se mantuvieron exactamente igual. La chimenea de piedra siguió siendo el corazón de la casa. Las obras de arte de Catherine permanecieron en las paredes. Las fotografías de la familia Thornton se conservaron en un pequeño espacio conmemorativo, un recordatorio del amor que había construido este lugar. Maya trabajó junto a los contratistas, aprendiendo, ayudando, invirtiendo en cada detalle. Esto no era solo un trabajo, era su vocación, aquello hacia lo que se había estado moviendo sin saberlo. Sophie prosperó de una manera que Maya apenas se había atrevido a esperar. Se matriculó en la escuela primaria, Pinneridge, floreció. Sus profesores decían que era inteligente, amable y resistente. Hizo amigos rápidamente. Se unió al coro de la escuela. Traía a casa proyectos de arte y pruebas de ortografía con estrellas doradas. Una tarde, Sophie llegó a casa del colegio muy emocionada. Mamá, tuvimos que escribir sobre nuestros héroes para la clase. ¿Quieres oír el mío? Por supuesto. Sophie sacó una hoja de papel rayado cubierta con su cuidadosa letra y comenzó a leer. Mi heroína es mi mamá. Perdió su trabajo y nuestra casa, pero nunca se rindió. Cuando vivíamos en nuestro coche y yo tenía frío, encontró un lugar seguro para nosotros. Luego encontró mucho dinero, pero lo devolvió porque no era nuestro. Me enseñó que ser buena es más importante que ser rica. Ahora ayuda a otras familias como la nuestra. Mi mamá es valiente, honesta y amable. Por eso es mi heroína. Maya no podía hablar. Solo abrazó a Sophie y la sostuvo mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. ¿Lo hice bien, mamá?, preguntó Sophie. Lo hiciste perfecto, cariño. Perfecto. El albergue abrió oficialmente como Thornton House, un refugio de transición para familias sin hogar, el 1 de octubre. Los medios locales lo cubrieron,
Pero la verdadera historia no eran las renovaciones ni la financiación, eran las familias que acudieron. El primero fue un padre soltero con 2 adolescentes, cuyo coche se había averiado a 3 estados de distancia de su destino. Se quedaron 2 semanas mientras el padre encontraba trabajo en la construcción y ahorraba lo suficiente para el depósito de un apartamento. Luego llegó una joven pareja con un bebé que huía de la violencia doméstica. Se quedaron 3 meses y Maya ayudó a la madre a obtener el título de auxiliar de enfermería. El día que se mudaron a su propio apartamento, la mujer abrazó a Maya y le susurró: «Nos diste esperanza cuando no teníamos ninguna». Luego vino una abuela que criaba a sus nietos después de la sobredosis de su hija. Una familia de inmigrantes, cuyos trámites burocráticos los habían dejado en el limbo. Un veterano con trastorno de estrés postraumático que no podía mantener una vivienda hasta que recibiera tratamiento. Cada familia tenía una historia. Cada historia le rompía un poco el corazón a Maya y al mismo tiempo lo curaba un poco. Ella los entendía de una manera que una trabajadora social con un título, pero sin experiencia, nunca podría. Sabía lo que se sentía ver a tu hijo temblar y saber que no podía solucionarlo. Conocía la vergüenza de aceptar caridad, el miedo a ser juzgada, el agotamiento de tratar de mantener la dignidad cuando el mundo te trataba como si fueras desechable. Así que recibió a cada familia con amabilidad y respeto. Nunca les pidió que justificaran sus circunstancias, ni que demostraran que merecían ayuda. Simplemente les abrió la puerta y les dijo: «Bienvenidos a casa». En diciembre, Thornton House había ayudado a 23 familias. 18 se habían mudado a viviendas permanentes. 3 seguían residiendo allí mientras trabajaban para alcanzar la independencia. 2 se habían reunificado con familiares que podían ayudarlas. La tasa de éxito era notable, pero Maya sabía que no se trataba de estadística, se trataba de personas. Se trataba de mirar a alguien a los ojos y decirle: «Tú importas, tu lucha es válida y no estás solo». Daniel visitó el lugar a mediados de diciembre, la primera vez que regresaba al albergue desde la muerte de su madre. Caminó lentamente por el espacio renovado, tocando las paredes, los muebles familiares, la exposición conmemorativa con las fotografías de sus padres. «Es perfecto», dijo finalmente, con la voz entrecortada. A ellos les habría encantado, especialmente a mi madre. Ella siempre decía que el hogar debería ser un verbo, no un sustantivo, algo que haces por las personas, no solo un lugar donde vives. Él y Maya se sentaron frente a la chimenea, la misma chimenea donde ella había sentido el calor por primera vez después de entrar hace casi un año. «Has ayudado a más gente en 10 meses que yo en 10 años de trabajo legal», Daniel dijo. «Eso no es cierto. Tú luchas contra las corporaciones, cambias política, proteges comunidades. Eso es importante. Y esto también. Mis padres me dejaron dinero para hacer el bien, pero tú me enseñaste cómo». Hizo una pausa. «Voy a ampliar la fundación. Vamos a crear 5 casas Thornton más en Oregón. ¿Las supervisarás?» Meir abrió mucho los ojos. «No estoy cualificada para eso. Eres la persona más cualificada que conozco. Lo has vivido, lo entiendes, y te importa. Eso es lo que importa». «Entonces sí, por supuesto que sí». La Nochebuena llegó con nieve fresca y una cabaña llena de vida. 3 familias se alojaban allí, y Maya las había invitado a todas a compartir la cena de Navidad. La mesa del comedor, que había estado vacía durante 19 años, ahora acogía a 15 personas, padres e hijos, risas y conversaciones, el sonido de la pertenencia. Sophie ayudó a servir la comida, con el rostro radiante de orgullo. A sus 8 años, ya entendía que ayudar a los demás era el mejor regalo que se podía hacer. Después de la cena, se reunieron en la gran sala. La chimenea crepitaba, el árbol de Navidad brillaba, y Maya se puso delante de las familias a las que estaba ayudando. Estas personas que habían acudido a ella, destrozadas, y poco a poco se estaban recomponiendo. «Quiero contarles una historia», comenzó. «El año pasado, en Nochebuena, mi hija y yo vivíamos en un coche. No teníamos nada, ni casa, ni dinero, ni esperanza. Conduje a través de una tormenta de nieve, buscando ayuda desesperadamente, y encontré este albergue. Rompí una ventana, y entré porque tenía que mantener a mi hija con vida». La sala estaba en silencio. Todos escuchaban con atención. «Mientras estuvimos aquí, encontré algo valioso, algo que podría haber resuelto todos mis problemas, pero no me pertenecía, así que lo denuncié. Y porque tomé esa decisión, todo cambió». Miró a Sophie, que le sonreía desde el otro lado de la sala. «Aprendí que hacer lo correcto no siempre se siente bien en él. A veces da miedo, a veces te preguntas si estás cometiendo un gran error, pero la integridad no consiste en hacer lo que es fácil, consiste en hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta». Una madre que sostenía a un niño pequeño dormido,
Se secó los ojos. El padre soltero asintió lentamente. Todos ustedes están aquí porque la vida los derribó. Tal vez cometieron errores, tal vez el mundo cometió errores, tal vez ambos, pero esto es lo que necesito que sepan. No son su circunstancia, no son su peor momento, no son desechables, ni inútiles, ni irrecuperables. La voz de Maya se hizo más fuerte. Son personas que merecen dignidad, refugio y una segunda oportunidad. Y mientras tenga aliento en mi cuerpo, esta casa estará aquí para ustedes. No como caridad, sino como comunidad. No como limosna, sino como ayuda. Señaló con un gesto el hermoso espacio. Esta cabaña fue construida por una familia que se amaba. Fue abandonada tras una tragedia y revivida por personas que se negaron a rendirse. Eso es lo que hacemos aquí. Nos negamos a rendirnos los unos a los otros. Más tarde esa noche, después de que las familias se hubieran retirado a sus habitaciones y Sophie se hubiera quedado dormida, Maya se quedó en el porche delantero, contemplando las montañas cubiertas de nieve. Las estrellas brillaban en el cielo negro, miles de ellas, quizá millones. Pensó en dónde había estado un año atrás, desesperada, aterrorizada, segura de haber fracasado como madre, y dónde estaba ahora, segura, con un propósito, cambiando vidas. El camino entre esos dos puntos no había sido fácil. Había habido momentos de dudas aplastantes, momentos en los que había cuestionado su decisión de denunciar el dinero. Noches en las que se había despertado presa del pánico, pensando que todo era un sueño y que seguía sin tener hogar. Pero había seguido adelante. Había elegido la honestidad por encima de la comodidad, la integridad por encima de la supervivencia, la esperanza por encima de la desesperación. Y, de alguna manera imposible, eso la había llevado hasta allí. La puerta se abrió detrás de él. El sheriff Brennan salió con una taza de café en la mano. Se había convertido en un amigo a lo largo de los meses, pasando regularmente para ver cómo estaban las familias, a veces trayendo artículos donados, a veces solo trayendo sus regalos. Ha sido un año muy duro, dijo, uniéndose a ella en la barandilla. Un año muy duro, coincidió Maya. ¿Sabes en qué pienso cuando veo este lugar ahora? Pienso en todas las personas que pasaron por allí aquella noche y no se detuvieron, que te vieron al borde de la carretera o oyeron hablar de una mujer sin hogar y un niño, y decidieron que no era problema suyo. Maya asintió. Ella también había pensado en eso. Pero tú no pasaste por alto la historia de la familia Thornton, continuó Brennan. Podrías haber cogido ese dinero y borrarles de la historia. En cambio, te aseguraste de que su legado perdura. Convertiste su tragedia en algo hermoso. Solo intenté hacer lo correcto, y eso marcó la diferencia. Dio un sorbo a su café. Estás cambiando vidas, no solo las de las familias que se alojan aquí, sino las de todos los que escuchan tu historia. Estás recordando a la gente que el carácter sigue siendo importante. Después de que se marchara, Mia se quedó un rato más en el porche. Pensó en la entrada del diario de Catherine Thornton, la que hablaba de crear seguridad, el amor hecho práctico. Eso era ahora este lugar, amor hecho práctico, esperanza hecha tangible, segundas oportunidades hechas realidad. A la mañana siguiente, el día de Navidad, Sophie despertó a Mia temprano. Mamá, es Navidad y tenemos un hogar. Abrieron modestos regalos frente a la chimenea, solo ellas dos, antes de que las otras familias se despertaran. Maya le había comprado a Sophie libros nuevos, materiales de arte y una bicicleta morada con serpentinas y una cesta de flores, igual que la que había tenido que vender. A Sophie se le llenaron los ojos de lágrimas cuando vio la bicicleta. Es igual que la mía. Lo sé, cariño. Hay cosas que vale la pena recuperar. Más tarde, Daniel llegó con su pareja, Marcus, un profesor de mirada amable que había conocido en una manifestación por el clima. Trajeron regalos para todos los niños de la casa y un cheque de donación para la fundación, pero el verdadero regalo de Daniel era personal. Le entregó a Mia una pequeña caja, envuelta en papel plateado. Dentro había una llave en una cadena sencilla. La llave original de la cabaña, explicó Daniel. Mi padre se la dio a mi madre cuando compraron este lugar. Ella me la dio cuando era pequeño. Me hizo prometer que siempre volvería. La llevé conmigo durante años después de su muerte, pero nunca me atreví a usarla. Señaló con un gesto el espacio transformado. Pero tú sí lo hiciste. Volviste cuando yo no pude. Devolviste la vida a este lugar. Por eso quiero que te la quedes. Guárdala. Recuerda que, a veces, las puertas cerradas de nuestras vidas son en realidad oportunidades que esperan ser abiertas. Maya se colocó la cadena alrededor del cuello, con la llave cerca de su corazón. Gracias por todo. Por tu confianza, tu generosidad, tu visión. Gracias por mostrarme en qué se podía convertir el legado de mis padres. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas, Maya reunió a todos en la casa para una última tradición navideña. Se colocaron en círculo en la gran sala, se tomaron de las manos
y cada uno compartió una cosa por la que estaba agradecido. La abuela agradecida por la estabilidad, mientras criaba a sus nietos. El veterano agradecido por las personas pacientes que comprendían sus dificultades. La joven madre agradecida por la seguridad y un nuevo comienzo. El padre agradecido por el regreso de la risa de sus hijos. Cuando le tocó el turno a Sophie, apretó la mano de Mia y dijo simplemente, «Estoy agradecida porque mi mamá es valiente». Y Maya, con la garganta apretada por la emoción, miró a su alrededor, a los rostros iluminados por la luz del fuego, las velas y las luces navideñas, y dijo, «Estoy agradecida por la segunda oportunidad que todos hemos tenido, porque eso era realmente lo que era, no solo una casa, un refugio o un programa. Era la prueba de que existían segundas oportunidades, de que las personas podían cambiar sus circunstancias, de que hacer lo correcto seguía siendo importante en un mundo que a menudo recompensaba los atajos y el egoísmo. Era la prueba de que la decisión de una mujer sin hogar de ser honesta, incluso cuando la honestidad parecía una tontería, podía tener repercusiones que ella nunca hubiera imaginado. Podía curar el dolor de un hijo, podía dar cobijo a docenas de familias, podía inspirar a una comunidad a cuidar de sus miembros más vulnerables. Era la prueba de que, a veces, los mayores tesoros no se miden en dólares, sino en dignidad recuperada, esperanza reavivada y vidas reconstruidas, una decisión valiente tras otra. Maya Rodríguez se había perdido, estaba destrozada, estaba a una tormenta de perderlo todo, incluida su hija, pero encontró una cabaña abandonada en medio de una ventisca, y al decidir hacer lo correcto con lo que encontró allí, descubrió algo más valioso que 255 millones de dólares. Se descubrió a sí misma. Cualquiera puede elegir la honestidad cuando le conviene. La verdadera prueba llega cuando la integridad te cuesta todo, y aún así, la eliges, confiando en que hacer lo correcto es más importante que hacerlo bien. Mientras la nieve seguía cayendo suavemente fuera de Thornton House, cubriendo el mundo con una tranquila belleza, Maya se quedó de pie junto a la ventana, observando a las familias a las que había ayudado a instalarse para pasar la noche, cálidas, seguras, esperanzadas. Igual que ella y Sophie habían estado un año antes, cuando llegaron a este lugar con nada más que desesperación y oraciones. Había sido una madre soltera sin hogar y sin futuro, y ahora era la directora de una fundación que cambiaba vidas en todo Oregón. Había sido alguien a quien la sociedad había descartado, y ahora era alguien a quien la gente admiraba, no porque hubiera encontrado dinero, sino por lo que había hecho con él. El albergue que una vez había sido una tumba para sueños olvidados, se había convertido en el lugar de nacimiento de otros nuevos, y la mujer que había entrado a la fuerza para sobrevivir, había logrado alcanzar la importancia. Porque para Maya Rodríguez y para todas las personas que alguna vez se han sentido invisibles, sin valor o sin posibilidad de redención, su historia demostró algo esencial. Tus circunstancias no te definen, tus elecciones, sí. Y nunca es demasiado tarde para elegir la integridad por encima de la conveniencia, la honestidad por encima de la supervivencia y la esperanza por encima de la desesperación. Esta no era solo la transformación de Mir. Fue un recordatorio para todos los que escucharon su historia de que existen segundas oportunidades, que el carácter importa y que el más pequeño acto de valentía puede resonar hasta la eternidad. Fin. A continuación, te esperan otras dos poderosas historias reales. Haz clic para seguir descubriendo increíbles viajes de esperanza y redención. Y no olvides suscribirte si crees que hacer lo correcto puede cambiar.